Buenas tardes. Esta es la segunda conferencia del quinto ciclo, las quintas jornadas de nódulo materialista en Talavera. Y entonces tenemos con nosotros a Joaquín Robles, que va a dar otra perspectiva a lo que ayer nos indicó Tomás sobre, en este caso, el delirio espiritualista. Entonces, no tengo... decir que Joaquín es muy entretenido y muy divertido. Entonces, seguro que le gusta. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes y agradecer a Joséchu Pozo Fajarnés su amable invitación y a las instituciones que le convocan aquí a estas quintas jornadas, ¿ha dicho? ¿Quintas? Bueno, estupendo. El título de mi exposición, El delirio espiritista. Es un título que me viene sugerido por el señor organizador de estas jornadas y ya se lo he dicho antes y yo se lo agradezco porque me obliga a darle otra perspectiva al asunto. Es la tercera vez que tengo que hablar de este asunto que a mí, con franqueza, no me interesaba en absoluto, ¿eh? Es una cosa que no me interesaba. Pero a raíz de que pensó Gustavo Bueno Sánchez que se podría hacer una tesis doctoral sobre el asunto, que se podía dar beligerancia al espiritismo, porque se puede discutir con él, pues pensó en mí y me pasó una serie de papeles, de libros. Uno muy interesante es la última exposición que hice, que fue en Oviedo, pues, seguramente en 2016, no me acuerdo, hace 2 o 3 años, sobre unos cuadernos que se llamaban Hechos de Espiritismo, que era muy interesante porque era el periodo germinal del espiritismo en España, en la época del gobierno provisional. En 1868, un ingeniero de minas que se llamaba Lucas de Aldana, pues llegó a Madrid. El hombre estaba soltero, no tenía mucha vida social y se introdujo en el que entonces se llamaba Círculo Espiritista de Madrid, que acabó derivando en 2 sociedades, la Sociedad Espiritista Española y el Círculo Magnetológico Espiritista. Y Lucas de Aldana, un ingeniero de minas bilbaíno, que había sido director de las minas de Río Tinto, por ejemplo, y de Almadén también tuvo ahí su labor, pues se entretuvo el hombre en tomar nota de cada una de las sesiones que se realizaban por parte del Círculo Espiritista durante 2 años. Aquello va desde diciembre del 68 hasta la noche que asesinan al general Prim. Bueno, y además es interesante porque también en ese periodo de tiempo muere el gran sistematizador del espiritismo, un francés que se llama Allan Kardec. En realidad es un seudónimo, se llamaba Hipólito, no me acuerdo el apellido, pero por lo visto se le presentaba el espíritu de un soldado galo y entonces adoptó el nombre del soldado galo. O sea que ya el delirio ya empieza ya de principio. Bueno, lo curioso del caso es que el día que muere Kardec, claro, como los periódicos todavía no han publicado nada, pues en la sesión de espiritismo que hacen no se presenta el espíritu de Kardec. Pero al día siguiente lo publican los periódicos y ahí que te va el espíritu de Kardec. O sea que es curioso y ya se ve la impostura completa del asunto. Bien, y otra conferencia anterior que di la llamé Filosofía o Espiritismo, o Filosofía y Espiritismo, para concluir en que la filosofía era incompatible de cabo a rabo con el espiritismo. Bien, entonces, pues algún tipo de conocimiento tengo sobre el asunto, porque he leído pues si no todo, pues buena parte de los escritos que hay sobre este asunto. Y hoy lo voy a afrontar de una manera diferente, porque como Joséchu le ha puesto el título de El delirio espiritista, pues vamos a hablar más de los delirios que del espiritismo. O mejor dicho, vamos a intentar sistematizar qué es eso del delirio y ir viendo cómo el espiritismo es un delirio en cada una de las casillas de la clasificación de los delirios. O sea, que se ajusta perfectamente a todas. Y la clasificación es muy simple, es una clasificación muy simple. Vamos a clasificar los delirios según los términos ad quem o el término ad quo. Les explico. El término ad quem es el sujeto activo. Nos referimos a los sujetos afectados por delirios. Mientras que el término ad quo hace referencia al objeto mismo sobre el cual se delira. ¿Estamos? Es decir, desde el punto de vista del término de los conceptos ad quem, tendríamos, en primer lugar, cuando el delirio afecta solamente a un individuo. Eso es propiamente un delirio psicológico del que se ocupa la psicología. Pero claro, también hay delirios sociológicos.
La paradoja se produce en el delirio sociológico, bueno, no solo porque los delirios se pegan, es decir, hay muchas referencias de que un individuo dice ver una cosa que no existe y los que están alrededor terminan viéndola también. Esto se ve muy claramente en lo que llaman la Ouija. En los tiempos del gobierno provisional, aquello se le llamaban las planchetas. Es un invento que entró por Cádiz, que un americano que estaba muy listo la patentó, pero en realidad en Europa funcionaban mucho antes. El americano la patentó en el siglo XX ya, pero en Europa funcionaban las planchetas. Las planchetas eran como se ponían alrededor de una mesa, se ponían alrededor de la mesa, y entonces ponían las manos encima y la mesa empezaba a girar misteriosamente. Y entonces a alguien se le ocurrió poner unas letras alrededor de la mesa, y allá donde se paraba la mesa, pues anotaban la letra y era el espíritu que estaba mandando mensajitos ahí cosa ya también bastante absurda, porque vamos a ver qué demonios hace un espíritu mandando mensajes de estos y tal, pues que salga por la radio, ¿no? Si tiene que decir algo. Bueno, el caso es que cuando se ponen encima de la mesa todos, el primer movimiento involuntario, esto lo demostró Faraday, con un artilugio muy interesante que hizo. El primer movimiento que daba uno, todos lo seguían. De manera que se pegaba, el delirio de uno se le pegaba a todos los demás. Y al final, claro, se iba parando entre dos letras y elegían la que le convenía, etcétera, etcétera. De manera que el delirio no afecta solo a una persona individual, también afecta a un grupo. La definición la hemos encontrado en una novela de Jules Romains, se llama Nock o el triunfo de la medicina, para ver lo que es un delirio sociológico, el que afecta a este médico que considera que todo el mundo está enfermo y que el individuo sano es un individuo que ignora su enfermedad. Esta es la tesis de Romain. Y entonces, claro, no se puede negar que esto tiene un gran funcionalismo, porque en el fondo esto es la descripción misma de la medicina preventiva. O sea que en el fondo esta idea, el delirio aparece cuando la omnitudo rerum, la totalidad de las cosas, un individuo la ve reducida a la categoría en el que ese individuo es competente. Entonces, podemos poner como ejemplo de delirio la célebre frase de Severo Ochoa: todo es química, todo se reduce a la química. Eso es un delirio, porque no todo es química, porque, bueno, ustedes ya lo sabrán, lo han explicado muchas veces, el tipo de conexión que existe, por ejemplo, en las ciencias lingüísticas, pues no se puede reducir a la química, o el tipo de conexión que hay en un lienzo, en una pintura, pues tampoco se deduce de la composición química de la pintura. Severo Ochoa, en aquel delirio ontológico, digamos, pensó que todo era química. Bueno, estos son el tipo de delirios que llamamos sociológicos, ¿verdad? Sin perjuicio de la funcionalidad que puedan tener muchas veces esos delirios. De manera que ya tenemos una clasificación según el término Adkem, es decir, del actor, delirios individuales y delirios sociológicos. Bueno, ¿cómo articular el espiritismo aquí? Bueno, pues evidentemente muchos de los que se dedican al espiritismo pues seguramente tendrán muchas patologías psicológicas. Vamos, es raro que estén muy sanos de la cabeza para creer semejante superchería. En el libro que les he mencionado, en los manuscritos estos de Lucas de Aldana, que tituló Hechos de Espiritismo, hechos, tomen nota del asunto, hechos, pues ahí aparecen dos médium que se llaman Laura y Clotilde, dos hermanas francesas, que en el texto escrito por Aldana, pues se ve claramente que padecían ese trastorno que se llama histeria, porque gritaban, lloraban, sin venir a cuento. Luego leí un fragmento de un libro en donde relacionaba la mediumnidad, la capacidad que tienen, supuesta capacidad que tienen algunos de comunicar con los espíritus. Resulta que la proporción de hombres y mujeres coincide exactamente con la proporción de hombres y mujeres histéricos. Es una curiosidad, pero tiene el máximo interés. Es decir, de cada 10 medium que se comunican con los espíritus, 8 son mujeres y 2 son hombres. Y en el siglo XX los datos que hay de mujeres con cuadros de histeria es el 80% y un 20% hombres. O sea que coincide exactamente en los casos de histeria con la mediunidad, pero además perfectamente. El 80% en ambos casos son mujeres y el 20% hombres. La misma prevalencia de la histeria. Bueno, como me oigan los de la FEMEN, vamos a tener aquí un follón. O sea, no he dicho nada. Entonces,
Esta perspectiva a nosotros no nos interesa, francamente. La perspectiva psicológica, bueno, pues tiene el máximo interés desde el punto de vista de los psicólogos, pero a mí no me interesa demasiado. En cuanto al punto de vista sociológico, pues toda la extensión que tuvo el espiritismo y que la sigue teniendo, lo que pasa es que ahora, sobre todo es en Sudamérica. En México, en Brasil es increíble, y además ahora el espiritismo se ha asociado a la sanación, a la imposición de manos, al magnetismo. Ya venía desde un principio así, Por ejemplo, por la Sociedad Espiritista Española pasó el introductor de la medicina homeopática en España, don Asensio García López. Asensio, no era Asensio, no me acuerdo, Luis o Asensio, no me acuerdo, García López. Y dio la primera conferencia sobre homeopatía que se dio en España. La primera conferencia se dio en el Círculo Espiritista de Madrid. Anastasio, me parece que era García López, lo que estableció una teoría curiosísima, que es una especie de extensión de la teoría de la recapitulación de Haeckel. La teoría de la recapitulación de Haeckel viene a decir que hay un paralelismo entre la evolución de un individuo humano y la evolución biológica de la especie. Es decir, que un individuo humano pasa, en su desarrollo evolutivo individual, pasa de ser primero una célula, bueno, primero materia inerte, dice, después célula, después las células se van diferenciando y aparece como una especie de anfibio, y después el anfibio se convierte en reptil, y el reptil en mamífero, y finalmente hombre. Bueno, pues la doctrina de García López era que existe una evolución desde el mineral hasta el espíritu. Y entonces el espíritu sería la fase que culmina esa evolución desde el mineral, pasando por todas las fases, ¿verdad? O sea que las piedras tienen memoria, tienen entendimiento, las piedras, y no hay saltos, no hay cortes entre la vida orgánica y la inorgánica, etcétera, etcétera. Todo un perfecto delirio monista, como suele acontecer con todo el pensamiento mágico, porque una característica fundamental del pensamiento mágico es su monismo, la idea de que todo está conectado con todo, y que todo, por tanto, se explica con una sola disciplina. Y de ahí el delirio sociológico, que afecta a toda esta gente. Bueno, lo más interesante no viene tanto de los delirios que puedan aparecer a escala psicológica o sociológica, cuanto los delirios organizados según el término ad quo, es decir, según el objeto. Y así hemos distinguido los siguientes. Primero, los delirios que se dan en el contexto de las ciencias categoriales, que también los hay. Delirios de naturaleza biológica. Por ejemplo, esta misma teoría de la recapitulación de Haeckel es un delirio completo. La moderna biología ha demostrado que eso es una fantasía completa. Bueno, en rigor no es de Haeckel, es de Miller. Haeckel la copió de Miller, que por cierto hizo también un libro de cristalografía que fue traducido al español por Lucas de Aldana. O sea que aquí todo queda en familia, ¿verdad? Entonces hay delirios de naturaleza biológica, como esta teoría de la recapitulación de Haeckel, o la frenología, que todos ustedes conocen. La frenología es un delirio biológico. Pretendían explicar el comportamiento de las personas en función de las morfologías del cráneo, en función de que tuviesen el lóbulo temporal de esta manera o de otra, ¿verdad? Una cosa muy curiosa de la frenología es que descubrieron que todos los asesinos tenían, un 90% de los asesinos tenían una protuberancia en el lóbulo temporal. Y entonces, pues prácticamente se convirtió aquello en un teorema. Todos los asesinos, el 90% de los asesinos tienen una protuberancia en el lóbulo temporal. La cosa se vino abajo cuando descubrieron que también el 90% de las monjas de clausura también tenían la protuberancia en el lóbulo temporal. Y no les digo nada de los jesuitas vascos midiendo cráneos por ahí para demostrar el cráneo vasco, que era diferente del cráneo vasco. Aquello paró cuando resulta que el cráneo vasco donde más abunda es en mi tierra, en Murcia. Entonces ya dijeron, bueno, vamos a dejarnos de medir cráneos porque al final va a resultar que aquí los del Albujón... Bueno, entonces hay delirios que se pueden, bueno, estrictamente no son científicos, luego quedan apartados, pero claro, quedan apartados a posteriori. En principio, cuando surgen, son considerados como ciencia normal, sin que yo esté aquí defendiendo la tesis del anarquismo de Feyerabend, que todo es ciencia, dice Feyerabend, porque aquí no hay normas, etcétera. No, sí que hay ciencia, pero lo que es científico no, así al principio no se detecta, hay que dejarlo. Pasa igual que con los descubrimientos, que son conceptos oblicuos. Uno descubre algo, pero solamente lo ha descubierto cuando a posteriori lo ha justificado, porque si no lo justificas no hay descubrimiento.
Cosa muy curiosa que a mí me hace gracia. El otro día leí en la National Geographic que dicen que América la descubrió Eric el Vikingo. Pues Eric el Vikingo descubriría las pantorrillas, no te fastidia, porque llegó a Terranova. Entonces llegó a Terranova, bueno, ¿y qué? Según esa teoría, pues antes que Eric el Vikingo, los antecesores de los mayas, aztecas, toltecas y guaraníes la habían descubierto antes, pero no habían descubierto nada, sencillamente porque carecían de mapas y no podían justificar el descubrimiento. Entonces la invención de América obedece ni siquiera a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón no descubrió América, murió creyendo que estaba en el Zipango, en Japón. Entonces no descubrió nada. ¿Quién descubrió América? ¿Quién inventó América? Pues, hombre, el Imperio Español, naturalmente. Es decir, si no hay justificación, no hay descubrimiento. Y aquí ocurre igual. Un teorema, una teoría se hace científica cuando a posteriori se puede justificar. Y si no, pero en principio podemos considerar como delirios, en cuanto al término ad quo, delirios de la biología, la frenología o la teoría de la recapitulación de Haeckel y otras teorías que hay por ahí de lo más peregrino y que tienen una influencia determinante, como veremos, bueno, por supuesto la homeopatía también, que la he mencionado antes, que tienen una influencia directa en el desarrollo del espiritismo en España, por lo menos del espiritismo decimonónico, porque ya en el siglo XX la cosa cambiará, luego hablaremos de este asunto. Bueno, por supuesto también hay delirios físicos, la teoría del flogisto, que conocerán, la teoría de que los cuerpos arden porque contienen flogisto. Incluso se llegó a vender madera que contenía más flogisto que otra. Pero claro, el flogisto no existe. Sin embargo, incluso lo podían medir. Según el tiempo que tardaba en quemarse una madera u otra, pues tenía más o menos flogisto, según la cantidad de madera que necesitabas, ¿verdad? Entonces, la madera de encina tiene más flogisto que la madera de pino y cosas así. Esa teoría, que es totalmente fantástica, es un puro delirio, la teoría del flogisto, sin embargo, pues fue considerada científica durante un rato, hasta que ya se dieron cuenta de lo que eran los procesos físicos de la combustión y la teoría del flogisto se quitó de en medio. Delirios astronómicos, también monistas, la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, por mucho que exista un consenso entre toda la comunidad científica, pues a mí me ha parecido siempre un delirio. Un delirio. Es decir, había un tiempo en el que no había tiempo. Oye, pues no sigas, ¿no? Porque ya la frase no puede ser más absurda ni más estúpida. Hubo un tiempo donde no había tiempo. Y entonces estaba todo el universo condensado en un punto. Y estalló. ¿Y cuándo estalló si no había tiempo? O sea, vamos, es una cosa increíble. Pero ahora la gente cree en el Big Bang, pues qué sé yo, como hace 4 siglos creían a pie juntillas en Adán y Eva. Y entonces pues te dicen, bueno, yo me acuerdo de una discusión que tuve con un compañero de física que me decía, pero es que hay consenso, decía, es que hay consenso. Digo, bueno, pues cuando el consenso sea un método de comprobación científica, vienes y me lo cuentas otra vez, pero vamos. Pero claro, que hay consenso, ¿no? Que hemos votado, ¿verdad? Me imagino yo a los matemáticos aquí votando a ver cuál es el área del triángulo. Pase por la altura dividido por 2. Pues yo creo que por 3, ¿no? Hombre, no fastidies. Esto del consenso también me hace mucha gracia, lo del famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Otra cosa espiritista que hay por ahí rondando, que fue la Asamblea Norteamericana, votaron, y entonces había, no sé si 100, y 80 dijeron que sí, 20 dijeron que no, entonces dijeron, pues ya tenemos una enfermedad nueva, ¿verdad? Porque hemos votado. Bueno, también hay delirios, por supuesto, en las ciencias humanas, en lo que llamamos ciencias con metodologías beta, ¿verdad? Ciencias entre comillas, porque no son ciencias en sentido estricto, son ciencias en sentido lato, es decir, en sentido pues aproximado o analógico, pero no ciencias en sentido estricto, son las que tienen metodologías alfa 1, básicamente aquellas en donde el sujeto queda neutralizado completamente y las operaciones quedan neutralizadas y puede producir identidades sintéticas esenciales. En las betas se producen identidades sintéticas esquemáticas o fenoménicas, pero no identidades sintéticas esenciales. En cualquier caso, también hay muchos delirios propios de las ciencias humanas. Por ejemplo, delirios pedagógicos, como el del pedagogo soviético Landa, que pretendió que la educación se podía reducir a colocar unos electrodos en los alumnos y por esos electrodos transmitirle la información al alumno. Y otra cosa muy similar está ocurriendo ahora mismo, no sé si están ustedes enterados, de cómo han desembarcado en la educación los neurólogos, diciendo que uno no puede ser profesor si no sabe de neurología. Y entonces, pues nada, dicen, no, usted no puede ser profesor porque no sabe lo que es el lóbulo temporal. Bueno, pues sí que sé lo que es el lóbulo temporal, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver eso? Es decir, ¿qué tiene que ver que yo sepa dónde está el lóbulo temporal? ¿Y cómo se modifica el lóbulo temporal? Si usted no tiene ni idea.
Y entonces, por lo visto, están incluso pidiendo que haya un máster de neurología para los profesores. Neurología aplicada a la educación. Todo eso es un puro delirio, un delirio que ya tuvieron en la Unión Soviética y que es un delirio propio de la ciencia ficción. En la película esta de Matrix, le colocan al tipo un programa enchufado aquí al cerebro y ya sabe tocar el piano. Pues ya está. Entonces ya cerremos los conservatorios. Pero esto parte de un error gravísimo. El error de que es el cerebro el que enseña a la mano a tocar el piano, pues es al revés, es la mano la que enseña al cerebro. Si alguien conoce a alguien que haya aprendido a tocar el piano leyendo libros sobre el piano, pues que me lo presente, porque para tocar el piano tienes que tocar el piano. Esto recuerda a un consejo de un escolástico medieval, no me acuerdo, no lo tengo anotado, que decía que había que aprender a nadar antes de tirarse al agua. Es imposible completamente cómo vas a aprender a nadar antes de tirarte al agua, ¿verdad? Yo se lo digo muchas veces a mis alumnos que dicen, hombre, es que nos pone usted comentarios de texto, pero no sabemos hacerlo. Claro, pues por eso te los pongo, porque no sabes, porque tienes que aprender haciéndolo. O vas a aprender a priori. No puede ser, ¿eh? Es que han hecho mucho daño. Bueno, entonces, de delirios pedagógicos, los que somos profesores de bachillerato o de secundaria, pues estamos hasta las narices ya de delirios pedagógicos, bueno, 40.000 podríamos decir, ¿verdad? 40.000. Por ejemplo, pues esta idea de que todo se puede cuantificar en la enseñanza, de que la enseñanza es una especie de una suerte de las artes mecánicas y todo es evaluable, clasificable. En Murcia nos han puesto estándares, que es una palabra industrial, los estándares de educación. Entonces, un estándar es, pues qué sé yo, que el niño conoce el paso del mito al logos. Pero si eso es una chorrada de teoría de Nestlé, ¿pero por qué lo tiene que conocer? ¿Y por qué tiene que conocer esto y no tiene que conocer, qué sé yo? La teoría de la recapitulación de Haeckel, por ejemplo, es totalmente arbitrario. ¿Y por qué 47 estándares y no 28 o no 54? Porque yo sé por qué hay 3 clases de ángulos, pero por qué hay 47 estándares, a ver que me lo explique alguien. Y entonces, pues esto es un puro delirio que está reduciendo la educación, como digo, a una suerte de las artes mecánicas, y entonces todo consiste en poner números, notas, en porcentajes de aprobados, que hablábamos hace un rato que te tienes que ajustar, porque si estás por encima de la media, es decir, es la introducción de el mecanicismo industrial en la escuela, como si la escuela fuese una fábrica. Pero claro, todos sabemos que la educación es un arte, y que tiene que tener la técnica y la prudencia, evidentemente, y que por tanto no hay ciencia ninguna de la educación, aun por mucho que los pedagogos, etcétera, presuman de tener una ciencia estricta. Ahí no hay nada de eso, vamos, en modo alguno. Y se puede considerar como un delirio que estas teorías injustificables de ningún modo, pues por la fuerza que tiene la institución, porque la tiene desde hace muchos años, pues hayan penetrado en la educación con, yo creo que, resultado desigual. Por supuesto, también dentro de este apartado de las ciencias humanas tenemos delirios políticos, claro, ideas políticas delirantes, completamente delirantes. La idea, por ejemplo, de abrir las fronteras para que entren todos, porque somos muy buenos, pues es un puro delirio, porque si entran todos, a ver quién los mantiene. Entonces, bueno, aquí se produce el típico conflicto entre la ética y la política. Desde el punto de vista ético no puedes negarle a nadie pues la salud, la educación, la comida, la bebida. Desde el punto de vista ético está claro, pero eso tiene un límite, porque si mañana entran a España 50 millones de inmigrantes, pues es que no tenemos para darles de comer, y entonces ya no comen ni ellos, ni nosotros, ni nadie, o sea que ya ni ética, ni nada. Entonces, pues estas ideas de que la ética está por encima de la política, pues son ideas completamente delirantes, es un delirio político completo. Bien, delirios teológicos a punta pala. Delirios teológicos es todos los que quieran. Por ejemplo, toda la cosmogonía de Valentín el gnóstico, en donde todos los cielos están poblados de inteligencias, las cigias y no sé qué, bueno, pues es un delirio muy bonito, muy bonito. En cierto sentido, pues Valentín el gnóstico lo que hace es poblar el universo de inteligencias no humanas y tiene el máximo interés desde el punto de vista de la filosofía de la religión. Por cuanto nosotros entendemos, siguiendo la tesis de Gustavo Bueno en El animal divino, que la religión se produce, de un lado, por un humano, y enfrente del humano, un sujeto dotado de inteligencia y voluntad, pero no humano,
que Gustavo Bueno identifica en las religiones primarias en los animales y en el culto a los animales. Pero claro, esta evolución del pensamiento hacia el gnosticismo, Valentín y compañía, lo que hacen es el universo poblado de inteligencias. También se puede considerar como un delirio cosmológico, incluso teológico, el delirio cartesiano, que tiene que ver ya inmediatamente con lo que yo tengo que tratar. Descartes, que para muchos de nuestros colegas es el padre de la filosofía moderna, y te lo dicen así, el padre de la filosofía moderna. Bueno, lo que hizo Descartes fue limpiar los cielos de la basura que había dejado Valentín, el gnóstico y los demás, y el cristianismo. Limpió los cielos de inteligencias. Dijo, no, vamos a ver, aquí tenemos la cosa divina, la res divina, Dios, que hizo el mundo y se largó, como un reloj. Hizo el mundo es un reloj, le dio cuerda y se largó. La cosa humana, la cosa pensante, la res cogitans, el hombre, y el resto la res extensa, que tiene sustancia, duración, longitud, anchura y profundidad. Esas son las características, ni color, ni peso, ni olor, las cualidades secundarias de la materia quedan anuladas en la visión del universo de Descartes. Entonces el universo es un lugar vacío, ¿ya? Vacío. Descartes lo vacía de inteligencia. La única inteligencia es la inteligencia que posee el espíritu humano, que se une al cuerpo por la glándula pineal. Telita con Descartes. O sea, la glándula pineal es conocida de los tiempos de Hipócrates y está en un libro muy bonito de Vesalio, De Humani Corporis Fabrica. Ahí está dibujada por Vesalio la glándula pineal. La glándula pineal está en el centro del cerebro. ¿Y por qué eligió Descartes la glándula pineal y no el lóbulo prefrontal o cualquier otra morfología intracraneal? ¿Por qué eligió la glándula pineal? Porque es, según Descartes, error de Descartes, es, según Descartes, la única parte del cerebro que no contiene dos hemisferios. Y por eso era el receptáculo del espíritu. Y entonces, desde ahí, desde la glándula pineal, el espíritu derrama sobre el cuerpo lo que Descartes llama los espíritus animales. No en el sentido de los animales, tigres, leones y panteras, sino en el sentido de espíritus que animan el cuerpo, por eso son animales, que animan el cuerpo, que dan el movimiento, el alma vegetativa, que dan la sensación, el alma sensitiva y por supuesto el intelecto. Y entonces a partir de la glándula pineal, donde está encerrada el alma, se van esparciendo esos espíritus animales por todo el cuerpo. Obviamente, aquí está la cosa, cuando el espíritu muere, cambia de cuerpo como el que se cambia la camisa, como el que se cambia el pantalón. Cae otro espíritu. Entonces Descartes, con todo su racionalismo, pues lo que hace es presentar en sociedad un delirio completo espiritualista inadmisible, que es el de la metempsicosis, el de la transmigración de las almas. Y no es de extrañar que sea precisamente en Francia, un discípulo tardío de Descartes el que sistematiza todo el espiritismo, que es este Allan Kardec del que hablaba antes. Porque claro, si el espíritu está en la glándula pineal, puede salir y manifestarse fuera de la glándula pineal, o manifestarse a través de otros cuerpos, o meterse en un vaso y girar el vaso, o meterse, pues qué sé yo, donde le dé la gana, porque como el espíritu va para allí y para acá y no se sabe muy bien lo que es ese asunto. Entonces, si esto es el padre del pensamiento moderno, pues mejor volver a la Edad Media, la verdad. Mejor volver a Santo Tomás. Claro, porque Santo Tomás no era tan estúpido. Santo Tomás y Suárez y compañía no creen en la existencia del espíritu. No creen en la existencia. En su esencia a lo mejor, pero en la existencia no. De hecho, Santo Tomás y Suárez dicen que el espíritu existe ad experimentum, como experimento. Pero no. Además, Santo Tomás lo dice claramente, un espíritu no puede mover las mesas, ni puede mover las sillas, ni nada de eso, porque no son materiales, porque los espíritus en la tradición escolástica son formas separadas, son sustancias simples. Sabrán ustedes que Aristóteles, que es el padre de la teoría ilemórfica, dijo que todo cuanto hay en el universo es el compuesto de materia y de forma, sacando de madre una definición que originariamente es tecnológica, porque la definición de materia y forma la entiende todo el mundo, es tecnológica. Pues aquí hay un sílex y yo cojo y le doy la forma de hacha, entonces la forma es la que le doy yo. Es decir, el hombre de Cromañón, incluso el de Neandertal, entendían perfectamente la distinción materia y forma, que no es una distinción propiamente filosófica, es una distinción tecnológica. Decía, bueno, la materia es el invariante en un proceso de transformación técnico y la forma es lo que va variando. Es decir, si yo tengo 30 kilos de cobre, pues puedo hacer, qué sé yo, pues boles de 10 kilos 3,
O puedo hacer lámparas, o puedo hacer lo que quiera. Siempre es 30 kilos de bronce, pero pueden ser monedas, pueden ser lámparas, pueden ser cántaros, pueden ser lo que sea. Entonces, el invariante de la transformación es la materia y lo que varía es la forma. Pero Aristóteles las hipostasia las dos y piensa que la sustancia es el compuesto de materia y de forma que se unen. Que eso es tan poco justificable como pensar que un vaso campaniforme, que es un ejemplo que le gustaba poner mucho a Bueno, es la unión de una parte cóncava con otra convexa. No tiene sentido porque la concavidad ya implica la convexidad y la convexidad ya implica la concavidad. Es lo que Gustavo Bueno llama conceptos conjugados. Es decir, conceptos que se pueden dar de 4 formas. Se pueden subordinar el uno a otro, o se pueden componer, o se pueden sencillamente descomponer, es decir, neutralizar. Bueno, pero en fin, no voy a hablar de los conceptos conjugados, pues eso sería demasiado. Bueno, entonces, esta teoría de Aristóteles, cuando llega a la Edad Media, presenta la posibilidad de darle todavía otra vuelta de tuerca y sacarla más de madre, que es lo que hacen los escolásticos, al afirmar la existencia de sustancias simples que solamente tienen forma, pero no tienen materia. O sea, algo así como un vaso que solamente es cóncavo, pero no es convexo. Solamente son formas separadas, sustancias simples, que no tienen materia, que solamente tienen forma. Pero como no tienen materia, pues obviamente no pueden intervenir en las cosas materiales, dice Santo Tomás. Entonces, los demonios, etcétera, raramente pueden intervenir, había que buscar... En fin, lo plantean como posibilidad, pero nunca del todo se lo toman en serio. A pesar de que Santo Tomás hizo una clasificación de los demonios, ¿verdad?, muy bonita y tal, pero en fin, bueno... Suárez, desde luego, creo que es en la tercera, no me acuerdo exactamente en qué parte, no lo recuerdo, no he tomado las notas oportunas, dice que los espíritus es probable que existan, dice, es probable, no afirma su existencia y naturalmente, claro, a partir de estas teorías, la Iglesia miró el fenómeno del espiritismo con muchos recelos. En realidad, en la época de Santo Tomás y etcétera, no se llamaba espiritismo, se le llamaba nigromancia. El nombre de espiritismo es muy posterior. Los efectos de la nigromancia se conocen desde siempre. Y la Iglesia Católica siempre lo consideró como cuentos de viejas, como leyendas. No le dio demasiada importancia al espiritismo. Cosa que los protestantes no ocurrió. Los protestantes sí le dieron más beligerancia. El famoso libro de Kramer, El martillo de brujas, martillo de herejes, ahí ya se le da beligerancia al espiritismo. Aquí en España los jesuitas, Benito Perer y otros jesuitas, escribieron libros en contra del espiritismo, pero siempre en un segundo orden. Digamos que la Iglesia tenía cosas más importantes a las que acudir que al espiritismo. La doctrina actual de la Iglesia sobre el espiritismo es que los supuestos efectos que se ven en las sesiones de espiritismo, no los niega, pero dice que son obra de los demonios, no obra de ningún espíritu, porque los espíritus, como ustedes saben, están reposando en el cementerio a la espera del juicio final y de la resurrección de la carne, etcétera. Entonces los espíritus no pueden manifestarse porque están ahí dormidos, durmientes en el cementerio. Entonces esos efectos de levitar mesas, que por cierto es un truco de magia muy fácil, lo de levitar mesas, pueden comprar por eBay, pueden comprar una mesa que levita. Es un velador que tiene unos garfios, entonces la enganchas con el mantel y en fin, aquello levita y la gente dice, uy, el espíritu, coño, el espíritu, es un truco de mago. Precisamente el que más daño le ha hecho al espiritismo en toda la historia fue Houdini. Houdini introducía efectos espiritistas en sus sesiones que hacía, en sus espectáculos, y luego contaba cómo lo había hecho, con lo cual les hundió completamente. Porque, yo también tengo que decirlo esto, los medium del siglo XIX que yo he frecuentado no se lo creían ninguno. No se lo creían ninguno, vamos. Era evidentemente todo falso y era un sacaperras completo. Estas señoras que he dicho histéricas, pues, por ejemplo, entraban en trance, fijaos qué cosa, entraban en trance y les poseía un espíritu de un japonés. Y entonces se ponían las dos en el piano a cantar canciones en japonés. Hombre, claro, en japonés inventado, claro, porque, a ver quién les iba a decir, eso no es japonés. Y entonces ahí todos decían, ¿cómo estas señoritas francesas van a cantar en japonés si no es porque las ha poseído un espíritu? Coño, porque era japonés inventado, claro, aquello no era japonés. En fin, y entonces eran unos farsantes. Otro de los medium se llamaba Manolito, el medium Manolito,
hay una escena muy graciosa donde se ve que naturalmente es un farsante, porque hay un miembro que está ahí y le pide hablar con su cuñado. Le dice, quiero hablar con mi cuñado que falleció el mes pasado. Y entonces le dice, bueno, es que tu cuñado no se puede poner, como si fuera un teléfono. No quiere venir, dice, porque tu cuñado se ha reencarnado en Venus. Es que los espíritus, como dice Descartes, pues pasan de un cuerpo a otro, entonces se ha reencarnado en Venus. Por cierto, el vínculo entre el espiritismo y los extraterrestres también está dado ahí. Sobre este vínculo me puso una alerta a mí Gustavo Bueno a partir de la primera intervención que hice en Oviedo. Me preguntó por ese vínculo y yo no lo había estudiado, el vínculo, y efectivamente existe perfectamente. Y luego en la segunda ya lo incorporé, porque recibieron, en la Sociedad Espiritista de Madrid, recibieron la visita de los espíritus invisibles del universo. Se presentaron allí en la asamblea. Lo que no se sabe es cómo los vieron, siendo invisibles, pero... Y entonces avisaron que iban por una carta certificada. Es increíble, recibieron una carta certificada de los espíritus invisibles del universo que iban a ir a presentarse a la... Bueno, es como ven, el delirio no puede ser mayor, Y... Bueno, pues este tal Manolito Pastor se llamaba, le dice, tu cuñado no puede ponerse porque están en Venus y allí es de día... Y entonces no puedo invocarlo, porque es de día en Venus. Y claro, que era ingeniero de minas, dice, bueno, vamos a ver, dice, siendo Venus, porque bueno, los espíritus, si están encarnados en otra persona, solo acuden a la llamada del médium cuando esa persona está durmiendo. Si está en estado de vigilia, el espíritu no puede dejarse al cuerpo. Claro, imagínate que estás encarnado en el presidente Sánchez leyendo la tesis doctoral y en ese momento alguien te invoca y entonces te quedas el cuerpo sin espíritu, supongo que se desploma, ¿verdad? O algo así, y a ver quién lee la tesis, ¿no? Ojalá que le hubiera pasado, se hubiera ahorrado un follón, en fin. Bueno, entonces, como estaba despierto, pues no podía ponerse, dice, no puede ponerse en mi cuerpo, no puede penetrar en mi cuerpo. Y Lucas Cerdana, que es ingeniero de minas, dice, pero bueno, vamos a ver, si Venus es una esfera, las horas en Venus serán todas las posibles. Entonces, ¿cómo que es de día? Claro, el tipo miró el reloj y vio que eran las 12 y dijo, es que en Venus son 8 horas menos que aquí, dijo. Claro, el otro escribió en el diario, el pobrecito, da un poco de pena Lucas Cerdana, dice, estas cosas son las que me hacen dudar de todo esto, escribió. Porque claro, lo había pillado al otro en un renuncio, vamos a decir que en Venus son las 11 de la mañana, bueno, y que estaba encarnado en Venus, ¿verdad? Otro famoso espiritista influyó mucho en Kant. Kant hizo es una cosa curiosísima, en su época previa, lo que llaman la fase precrítica de Kant, ¿verdad? Esos escritos que hizo sobre la Tierra y tal, que por cierto es mucho más interesante que la crítica, dicho así de paso, muchísimo más interesante. Quiero decir, eso de la crítica de la razón pura, pues muy bien, la razón pura tiene su interés, pero lo interesante es lo otro. Y estableció que había diversas clases de extraterrestres según la atmósfera del planeta en que vivían. Entonces los que vivían en Plutón, como la atmósfera era muy densa, eran bajitos y rechonchos y muy pesados. Y los que vivían en Júpiter y tal, entonces otro delirio cosmológico. Bueno, y luego finalmente hay delirios filosóficos. Evidentemente, claro. Delirios filosóficos que serían de una triple naturaleza. Delirios que llamamos lógicos, delirios gnoseológicos y delirios ontológicos. Y son abundantes. Delirios lógicos, pues se puede considerar como un delirio lógico el creer que se puede reducir todas las ciencias al lenguaje en el que están expresadas, que es poco más o menos... Espero que esto le moleste a alguien, que me ven y luego me mandan correos, etcétera, que se llama filosofía analítica, que creen que la clave de la ciencia está en el uso de las proposiciones lógicas y entonces andan por ahí con las leyes de la mecánica newtoniana reduciendo las fórmulas lógicas, que aquello pues, no tiene ningún valor, es una cosa entretenida, se entretienen con eso. Pues eso a mí me parece un delirio, porque están obviando toda la parte material, sintáctica, semántica y pragmática de las ciencias, lo están ignorando, lo están dejando solo en un juego de lenguaje, ¿verdad? Y entonces esto, pues al parecer es muy importante y están siempre con la formalización. Por ejemplo, una cosa que yo leí
en Teorema fue una formalización de esa alucinógena tercera meditación cartesiana, donde cuenta precisamente esto de que estaba en un cobertizo y entonces dijo, ¿y si mi cuerpo no existe? ¿Y si solo soy una cosa que piensa? ¿Y si hay un genio maligno que me engaña cuando digo que 2 y 3 son 5? Y entonces esto lo pusieron con P implica Q, Q implica R y tal, y aquello estaba muy bonito, pero ¿y qué? Claro, no aclara absolutamente nada. Entonces hay delirios lógicos, delirios nociológicos, pues claro, abundantísimos. Considerar, por ejemplo, que las ciencias son la descripción de lo que se observa. El descripcionismo, en su versión más radical, puede ser considerado como un delirio, porque las ciencias no se limitan a describir la realidad, sino que la construyen en todo caso, etcétera, etcétera. Y delirios ontológicos, pues todos aquellos, ya lo mencioné un poco antes, todos aquellos que están afectados de monismo. El monismo de que todo es una sola cosa. Los delirios de los presocráticos son delirios ontológicos, aunque también sean delirios cosmológicos, de ahí que esto que mencionaba antes del paso del mito al logos, pues eso yo no sé muy bien lo que significa, porque las especulaciones metafísicas de Heráclito o de Parménides, etcétera, o las especulaciones metafísicas de los cosmólogos actuales con el Big Bang y estas cosas, pues en el fondo es un monismo inadmisible. Bien, también se puede decir que hay sistemas filosóficos delirantes. Al fin y al cabo, todo el gnosticismo es un sistema filosófico, lo es, pero es un sistema filosófico delirante que considera que el mundo no existe y que hay otro mundo uránico en donde saben ustedes que los gnósticos separaban a los seres humanos en 3 clases, los que llamaban los somáticos eran los que estaban pendientes solamente de comer, de beber, de fornicar y esas cosas, eran los somáticos, los psíquicos, que eran los que estaban en camino de alcanzar la iluminación, y luego estaban los gnósticos, que eran, en frase de Plotino, somos perlas arrojadas a un estercolero, que se consideran ellos los neumáticos, de la palabra neuma, que significa aire, y de donde viene, por cierto, la palabra ánima y la palabra alma, viene de la palabra neuma. Es decir, el alma no es como piensa Kant un paralogismo de la razón pura, una idea que la razón pura construye sin materia empírica, decía Kant. Es decir, el alma en la dialéctica trascendental de Kant aparece como una idea de la razón pura, que aparece como una idea intuitiva, que no proviene de ninguna parte. Bueno, proviene de los silogismos hipotéticos o categóricos, bueno, no me acuerdo. Pero eso es un disparate lógico, porque la idea de alma tiene su origen humilde en el neuma, en el aire griego, en el neuma, los neumáticos, ¿verdad? Los neumáticos se llaman así porque tienen aire, el neumólogo, etcétera. Y de ahí la evolución de que los espíritus son seres de aire. El espíritu es un aire con conciencia. Un aire con conciencia. Naturalmente, cuando ya no se puede seguir sosteniendo esto en público, porque decir que el espíritu es aire, pues ahora ya no dicen aire, ahora dicen energía. Energía, dice, los espíritus son energías. Pero, coño, es que la energía también es materia. Es que la energía es algo que no sea material. Y entonces veremos ahora la paradoja del espiritismo. Bueno, pues el espiritismo, como doctrina sistematizada por Kardec en el siglo XIX, naturalmente con los antecedentes de la nigromancia medieval, etcétera, etcétera, pues es un delirio en todas y cada una de estas categorizaciones que hemos hecho aquí. Desde luego es un delirio psicológico, aunque, como he dicho, bueno, pues habría que analizar al individuo en cuestión qué tipo de patología psicológica tiene, pero desde luego yo sé que habrá uno por ahí oyéndome que me mandaba correos, me decía de todo, un espiritista, además psicólogo, no voy a decir el nombre, pero espiritista y psicólogo, y me mandó una serie de correos, bueno, aquello era insoportable, de las caras de Belmez me hablaba, de evidencias de la existencia de los espíritus y tal, y ya me cansé y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, dame una demostración empírica del espiritismo, ahórcate y preséntate en mi casa. Y todavía estoy esperando a ver si se ahorca el individuo, pero no se ahorcó, vamos. Me consta que todavía sigue escribiendo por ahí. Y entonces, hasta que no haga eso sería un experimento crucial, ¿eh? Tú crees en el espiritismo, suicídate. Y te presentas en mi casa y me dices, ¿ves, imbécil? Aquí estoy, ¿eh? ¿Ahora qué?
Entonces yo me convierto a la fe espírita y automáticamente ella me dijo que no y yo dije, ya lo bloqueé para que no me diera más la vara, porque era insoportable, que me quería convencer el hombre de que yo no tenía ni idea y que eran fenómenos reales y, bueno, una cosa lamentable. Y entonces, pues tuve que bloquearlo. Desde el punto de vista de los términos ad quo, bueno, vamos a ver, el espiritismo desde el punto de vista de la biología. Claro, es completamente absurdo porque presupone la existencia de vivientes incorpóreos. Y claro, si alguien puede presentar a una cosa que estando viva no tenga cuerpo, pues que venga aquí y lo demuestre. Pero la unidad mínima de la vida, que es la célula, es corpórea y todo lo que vive tiene cuerpo. Entonces, desde el punto de vista biológico, el delirio espiritista consiste en la creencia en seres vivientes incorpóreos. Pero claro, este aquí que tampoco, porque los espiritistas en el fondo son unos corporeístas. En el fondo creen que los espíritus tienen alguna especie de cuerpo. Le llaman ectoplasma, o le llaman energía, o le llaman aire. Entonces resulta que sí que tiene cuerpo, lo que pasa es que no un cuerpo definido, porque no se puede decir que el aire sea incorpóreo, pero claro, sí se puede decir que el aire no está vivo. Pues ellos le dan una especie de vida al aire, una especie de vida a la energía. En concreto, ellos distinguen entre el cuerpo, el espíritu y el periespíritu. El periespíritu es una cosa que está a caballo entre la materia y el espíritu. Y lo que se manifiesta de los espíritus es su periespíritu. Lo que está alrededor del espíritu es el fluido, le llaman el fluido. Hay que tener en cuenta que la época del espiritismo es la época del telégrafo. Cuando surge el espiritismo es el telégrafo y entonces es la electricidad. Y hay muchos electricistas espiritistas en el 19 y muchos telegrafistas. El libro que yo primero leí sobre espiritismo es de un telegrafista cartagenero, Manuel González Soriano, que hace un libro que se llama El espiritismo contra el materialismo. Así. Y otro libro que se llama El espiritismo es la verdadera filosofía. O sea que la cosa como para tomársela en serio. Era telegrafista, aunque no fue a trabajar nunca, se ve que tenía un buen enchufe por ahí, nunca fue a trabajar y cobraba su sueldo de telegrafista y se dedicaba a dar lecciones de espiritismo y a escribir libros sobre espiritismo. Y entonces básicamente el espiritismo era el fluido. Y claro, el origen del espiritismo está en las hermanas, bueno, del espiritismo moderno, las hermanas Fox, no sé si conocen ustedes el cuento este de las hermanas Fox. Las hermanas Fox, el Día de los Inocentes, que no es el 28 de diciembre en la tradición anglosajona, sino no sé qué de abril, no sé qué, 20 de abril o así, celebran el Día de los Inocentes. Las hermanas Fox le gastaron una inocentada a sus padres. Las hermanas Fox tenían un problema óseo que les permitía hacer ruidos con las rodillas y con los codos. Entonces se sentaban y entonces hablaban en morse y se supone, con los ruidos de las rodillas y los codos. Entonces se suponía que eran medium, se hicieron pasar por medium y decían que habían escuchado unos golpes en la pared que era de un buhonero que había sido asesinado en la casa donde vivían en Nueva York. Esto viene de América, El espiritismo moderno no nace en Francia, nace en América. Pero nace en América y es curioso, porque Fox es la traducción al inglés del apellido real, que era Zorro en alemán, que no me acuerdo cómo se dice en alemán ahora. Se apellidaban Zorro en alemán. Eran emigrantes alemanes emigrados a Nueva York. Y entonces adaptaron el apellido y se pusieron Fox, las hermanas Fox, las hermanas Zorro. Y en realidad lo que contaron de los golpes en la pared son leyendas que en Alemania eran muy frecuentes, frecuentísimas. Eran muy populares este tipo de leyendas, se contaban por los pueblos y todo eso. Y entonces ellas venían de Alemania con esa leyenda. O sea que el origen es americano, pero de unos emigrantes alemanes que habían venido de Alemania. Las hermanas Fox se hicieron famosísimas, la madre y el padre se hicieron muy ricos, ganaron un montón de dinero y mantuvieron el engaño hasta que al final la madre, que había tenido malas experiencias con el alcohol, que era una borracha empedernida, pues en un arrebato de sinceridad lo contó todo. A pesar de eso, hay quien dice que no, que eso era real y que, bueno, el caso de las hermanas Fox, como ya existían los periódicos, pasó a Europa y removió todo el asunto para que el espiritismo entrara en España. Por cierto, entraron dos tipos de espiritismo.
El espiritismo anda dividido. La división que yo contaba antes de la sociedad española espiritista y la sociedad magnetológica es una división que obedece a dos corrientes dentro del espiritismo. La corriente francesa, que viene de Allan Kardec, que es de naturaleza más pseudofilosófica, que es un delirio filosófico, porque Kardec pretende sistematizar no ya una ciencia espírita, que también, sino una filosofía espírita. Manuel González Soriano, la filosofía, el espiritismo es la filosofía. Y los otros, los que entraron primero, entraron por Cádiz, fueron ingleses quienes lo introdujeron, ingleses que estaban afectados del positivismo, eran positivistas. Y por eso el título de Lucas de Aldana del libro es Hechos de Espiritismo. No habla de interpretaciones de hechos, sino de hechos. El espiritismo es un hecho. Entonces, lo de las planchetas y tal, el círculo magnetológico espiritista lo que hace son una especie de experimentos para demostrar la existencia del periespíritu, del fluido espiritual, que es el que permite al médium hablar por boca del espíritu. El fluido es como los cables de telégrafos, que permite conectar al médium con el espíritu. Bueno, pues naturalmente todo esto es un delirio biológico, puesto que, como digo, el delirio está en admitir la existencia de vivientes incorpóreos. Vivientes incorpóreos, pues eso es un oxímoron, es una contradicción en los términos, no puede haber vivientes incorpóreos. Delirios físicos, pues también los espiritistas están delirando completamente con la electricidad, con el magnetismo, creen que el magnetismo lo explica todo, que el magnetismo lo provoca el fluido espiritual que tiene cada uno. Claro, es la época del descubrimiento del magnetismo en las piedras, y entonces pues empiezan a pensar que todo es magnético. Ha perdurado en nuestros días cuando la gente dice que tiene una atracción especial por otro, que se atraen magnéticamente, el magnetismo, ¿verdad? Y bueno, pues esto es un puro delirio, ¿verdad? Un puro delirio completo. Delirios astronómicos, pues también los hay. Ya os he contado el delirio de Manolito cuando decía que estaba el extraterrestre ahí en Venus, pero es que además el delirio aparece cuando ellos dicen que todos los planetas y todos los intersticios del universo, dice Allan Kardec, están poblados de espíritus. Es decir, todo está lleno de espíritus. Y esos espíritus lo mismo se encarnan en un extraterrestre en Venus, que en un mortal en la Tierra, que en Júpiter, que en Saturno, que en Urano, es decir, que incluso en el Sol. Vamos, hay espíritus por todos sitios, los espíritus pueblan, pero espíritus que son almas que tienen una naturaleza humana. Es decir, que la humanidad, dice Allan Kardec literalmente, la humanidad llena el espacio, dicen. La humanidad está llenando todo el espacio. Obviamente, eso es un delirio de naturaleza astronómica, cosmológica, etcétera. En cuanto a las ciencias humanas, hay delirios propios de las ciencias humanas en el espiritismo, también, naturalmente. Por ejemplo, la Madame Laura es la primera psicóloga de España, antes de que apareciera, pero no psicología en el sentido que yo hablaba antes, de la psicología como la ciencia del alma, ¿no? De psicología como ciencia de la conducta. A la casa de Madame Laura, donde realizan las sesiones de espiritismo, aparecen lo que llaman entonces obsediados, que hoy los psicólogos les llaman personas que padecen el trastorno obsesivo-compulsivo. Y por la descripción es idéntico. Es decir, personas que no pueden dormir porque tienen ideas recurrentes fijas. Como por ejemplo, un uruguayo, un tal Perona, que se presenta ahí en el círculo magnetológico en la casa de Madame Laura, se presenta porque dice que el suegro de una novia que había tenido en otra vida y que él había dejado embarazada, la chica había abortado y se había muerto, y entonces el suegro, en esta vida, que no era la anterior, que era otra vida, se había reencarnado en otro hombre, en un uruguayo, y el suegro se le presentaba para atormentarle porque su hija había muerto por su culpa. Porque él la repudió dejándola embarazada, la chica fue a abortar y murió en el aborto, murió. Y entonces su suegro lo obsediaba. Tenía un trastorno obsesivo-compulsivo de que se le presentaba un señor por la noche y no le dejaba dormir. Y le hablaba y lo quería matar sin dormir. Refiere el tal Perona que llevaba 7 meses y pico sin dormir, cosa que por otro lado es biológicamente imposible. O sea que se dormía y no se daba cuenta, vamos. Entonces, Madame Laura ejerce de psicóloga y entonces hay una serie de suertes que ella maneja para intentar alejar el espíritu y, bueno, al final fracasa.
pero al principio la terapia da éxito. Sí, la terapia es lo que Gustavo Bueno ha llamado la propia de las heterías soteriológicas, que consiste en decir lo que te ocurre a ti. La terapia del psicoanálisis, vamos, es una hetería soteriológica. Lo que te ocurre a ti no es por tu culpa, es por el subconsciente. Se parece mucho a la astrología, ¿no? Lo que te pasa a ti no eres tú responsable, de tu vida miserable no eres tú responsable. Es una conjunción astral que hace que a ti pues, te salgan enfermedades o lo que sea. Eso aparece, las heterías soteriológicas tienen su significado, su funcionalismo, porque se encargan de recoger a lo que Bueno llamaba individuos flotantes. Para huir de una definición metafísica de alienación, que es un concepto de psiquiatra, alienado está el que estando en sí no está en sí. Entonces eso ni quien lo entienda. Pues es un concepto propio de psicólogos. Estando consciente no es consciente. Y es una frase un concepto que tuvo su éxito en el marxismo, como es sabido, y aquí, pues qué sé yo, en los años 80 las mujeres decían que estaban todas alienadas, se compraban el libro de Carlos Castilla del Pino, la alienación de la mujer, y ya se leían el libro y ya no estaban alienadas, ya se habían leído el libro y ya no tenían alienación ninguna. Bueno, pues se puso muy de moda, y don Gustavo, en un artículo que se llama Psicoanálisis y Epicúreos, sobre el concepto de hetería soteriológica, indica que para huir de ese concepto metafísico de alienación, pues introduce el concepto de individuo flotante. A saber, en la época de Alejandro, en la época en donde Alejandro va fundando ciudades a lo largo de su imperio, ahí van a parar muchos individuos que no pueden integrarse en los planes y programas de la ciudad, que quedan al margen de las corrientes sociológicas, políticas de la época, y quedan como flotando en un mar a merced de las corrientes que van por aquí y por allá. Esos individuos flotantes, si alcanzan una masa crítica, ponen en serio riesgo la autaxia de la ciudad, la autaxia de la polis, de la civilización, y por tanto hay que neutralizarles. Y entonces para neutralizarles aparece la filosofía de Epicuro. Se los lleva a un jardín en donde les dice, bueno, la naturaleza es buena, pero la cultura te ha corrompido, entonces se trata de vivir allá donde fueres, toma tu barco y huye, oh hombre feliz, de toda forma de educación y de cultura. Huir de la cultura, huir de la civilización, vivir alejado, lejos del mundanal ruido, como Horacio, ¿verdad? Dichoso aquel, dice Horacio, que alejado del mundanal ruido, con bueyes paternos sus campos ara, sin rendir a la usura vasallaje, dice Horacio. El elogio de la vida retirada, que tanto juego ha dado también en las sociedades modernas, ¿verdad? Pues me estoy acordando, por ejemplo, de las canciones del último de la fila, de Manolo García y tal, siempre el elogio de la vida retirada, ¿verdad? Pues yo confieso que es muy difícil de refutar el epicureísmo, y yo tengo una vena epicúrea, tú lo sabes, bastante grande, ¿eh? Lo de decir, bueno, más bien, más que epicúreo, es cinismo, es decir, bueno, que te den por saco, que me largo, que me voy. Bueno, en fin, entonces, pues el delirio espiritista está precisamente aquí, en las ciencias, que son los primeros que inician esto de la psicología, que en el fondo también se pueden ver aquellas sociedades espiritistas decimonónicas y las actuales como el resultado de un delirio psicológico, categorial pero psicológico. Bien, delirios políticos. Bueno, el espiritismo intersecta, en primer lugar, con el liberalismo. En España, con lo que llamamos la segunda generación de la izquierda. La segunda generación. La primera es la izquierda jacobina, que no tiene nada de espiritista, ¿eh? Si hubiera tenido algo de espiritista, podría haber justificado la guillotina. Decir, bueno, te corto el cuello porque vas a una vida mejor, ¿verdad? Pero, en fin, los liberales españoles del siglo XIX, también masones, muchos de ellos, que pertenecieron al gobierno provisional del general Serrano, pues iban a las sesiones de espiritismo de la calle del Barquillo, donde se celebraban. Por allí pasaron ministros del gobierno provisional y muchos diputados resultantes de las elecciones que había convocado el gobierno provisional. Saben que esas elecciones pues arrojaron un buen porcentaje de diputados liberales, ganaron los moderados. Pero sabéis que estaban todos divididos, liberales moderados, liberales, luego estaban los partidarios de Pi y Margall, federalistas, unionistas, bueno, aquello es un escándalo, el siglo XIX es un escándalo completo, de todos contra todos. Y los primeros espiritistas eran todos liberales, entre ellos el hermano del medium que he dicho, Manolito Perón, que era, no me acuerdo del nombre, Fernando Perón, no me acuerdo.
que era director de un banco y que fundó un banco en Puerto Rico, ¿eh? Y fue el encargado por el gobierno provisional de vender las minas de Almadén a la familia Rothschild. Y las vendió él. O sea, que era un tipo importantísimo, ¿eh? Y pues ese firmaba con un seudónimo, y es el editor del periódico que editaban el Círculo Espiritista de Madrid, que se llama El Criterio. Y que, por cierto, está hecho ese periódico bajo la advocación del espíritu de Sócrates. Y el periódico tiene en el encabezamiento la famosa sentencia del oráculo de Delfos, nosce te ipsum, conócete a ti mismo. Así empieza el periódico. Y en ese periódico, Pastor es el director, es el escritor, incluso escribe las cartas al director también. O sea que yo me lo como, yo me lo guiso, yo me lo como, lo hace todo Pastor. Y bueno, pues, como digo, estaba muy bien relacionado con la élite liberal de aquella época, fue el encargado de vender las minas de Almadén y otras cosas. Marchó a París a renegociar la deuda que se había contraído en la época de Isabel II y que el gobierno provisional quería renegociar, también lo mandaron. O sea, un tipo de primer orden, de primera importancia dentro del mundo liberal de aquella época. Entonces interceptó con los liberales. Pero bueno, digamos que ahí el delirio es un poco menor. El delirio empieza a ser total cuando intersecta con el anarquismo. Y resulta que hay por ahí varios libros, un libro que se llama Cos y Revolución, Espíritu y Revolución, de Gerard Horta, en donde hay comentarios muy elogiosos de los anarquistas hacia los espiritistas. ¿Por qué? Porque los anarquistas vieron en la, entre comillas, filosofía política del espiritismo, vieron un gran aliado. También algunos comunistas he descubierto últimamente, en un libro que me ha mandado Gustavo, también algunos comunistas dijeron que el ideal espiritista se asociaba mucho mejor al ideal comunista y al anarquista que el cristianismo. ¿Por qué? Porque, claro, el cristianismo lo que dice es que no todos los espíritus son iguales, no te vas a comparar tú con el Espíritu Santo. Hay una jerarquía. Pero aquí no hay jerarquías, amigo, aquí cada uno... Bueno, hay una jerarquía, pero a posteriori. Hay espíritus nobles y espíritus burladores. Los espíritus burladores le venían muy bien a los médium porque cuando decían algún disparate, al día siguiente decían, cuando se descubría, por ejemplo, vamos a ver, la médium Laura, se produce un escándalo en Barcelona porque el gobierno provisional había recuperado las quintas, la militarización forzosa del pueblo, las quintas. Y entonces en Barcelona habían salido pegando tiros. La noticia sale en el periódico un día y la médium que lee el periódico entra en trance y dice que España va a arder por los cuatro costados por el problema de las quintas. Que eso va a ser una mecha que va a encender, que de Barcelona va a pasar a Madrid, que de Madrid va a pasar a Sevilla y a Zaragoza, y que España entera va a ser un polvorín, que vamos a tener otra guerra civil. Les recuerdo que habían pasado ya 2 guerras carlistas cuando sucede esto, ¿verdad? Y entonces, que España va a arder en una guerra civil. Ocurrió que un sargento de artillería pegó un tiro al aire y se disolvieron todos los manifestantes en Cataluña, en Barcelona, no me acuerdo en qué barrio fue, y aquello no tuvo ninguna trascendencia. Entonces, al día siguiente, doña Laura dice, no, es que ha sido un espíritu burlador, que se ha reído de mí y me ha transmitido la noticia. Ha sido tú que has interpretado mal, ¿verdad? Bueno, también dijo que en la guerra franco-prusiana iba a ganar Francia, como era francesa, dijo que iba a ganar Francia y la derrota francesa fue sin paliativos, ¿sabes? Prusia le derrotó completamente. Bueno, entonces, estos espíritus burladores le servían. Bueno, existe una jerarquía, pero una jerarquía a posteriori, no a priori. Y entonces, este espíritu del individualismo, que se refleja por el espiritismo, intersecta muy bien con los anarquistas, hasta el punto de que compartieron piso. Es decir, la célula inicial de los anarquistas madrileños compartía piso con los espiritistas. Y la cosa se torció cuando llegaron unos anarquistas a por un periódico que editaban los anarquistas de Madrid y, por lo visto, bueno, habían hecho 500 ejemplares, una tirada de 500 ejemplares, y ahí se presentaron 800 o 900 por periódicos. Entonces faltaron periódicos y la armaron la marimonera, y cuenta Lucas de Aldana que defecaron en las escaleras, que pegaron a la policía que llegó allí, total que ya pues les expulsaron a los anarquistas, pero por escandalosos, ¿verdad? Pero algunos anarquistas seguían yendo a las conferencias espíritas, etcétera, y hubo una conexión que duró hasta la Guerra Civil. Hay por ahí un texto de Federica Monseni
elogiando al espiritismo como una doctrina liberadora. Liberadora porque, claro, digamos que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, como básicamente el espiritismo aquí fue introducido por la masonería para debilitar a la Iglesia Católica, pues esto se ve claramente, eran todos masones. En el siglo XIX eran todos masones. Lo que pasa es que, claro, se peleaban entre ellos porque la masonería española también estaba peleada. O sea, que los españoles somos el copón, es una cosa. Resulta que aquí en España estaba el Gran Oriente de España, y el GONE, y estaba el GODE, el Gran Oriente de no sé qué, en fin, había 3 o 4 asociaciones masónicas que todas buscaban el reconocimiento internacional, todas. Pero los masones ingleses y franceses les decían, hasta que no os unáis, no os admitimos en la Federación Europea. Porque, claro, esta es otra, eran todos europeístas. Todos los masones del siglo XIX podían haber suscrito anacrónicamente la famosa frasecita de Ortega de España es el problema, Europa es la solución. Eran todos europeístas convencidos. Entonces querían el reconocimiento internacional de la masonería española y no lo consiguieron, porque para que les reconocieran tenían que unirse. Y para unirse querían el reconocimiento. Entonces entraron ahí en un juego. Bueno, había hasta cinco asociaciones masónicas. Una de ellas exclusivamente para catalanes. O sea que por ahí va la cosa también, ¿eh? Es decir, los industriales catalanes pertenecían a una masonería diferente a los de Madrid y a los de Sevilla, ¿eh? Y además estaba dividida, me consta que parece que todavía sigue estándolo, entre la masonería partidaria de Inglaterra y la masonería partidaria de Francia. Estaban divididos y enfrentados. Y claro, luego se daba la circunstancia de que había masones partidarios de Francia liberales, masones partidarios de Francia conservadores, masones o sea, en las reuniones de espiritistas del siglo XIX acabaron como el Rosario de la Aurora, peleados todos, y al final aquello pues se terminó. Luego se intentó recuperar por parte de un conde, el vizconde de Torres Solanot, quiso recuperar, volvió a editar el periódico, pero solo consiguió sacar un par de ejemplares y aquello se fue debilitando. En la Primera República tuvieron cierto éxito. Hubo un senador republicano que pidió que el espiritismo fuese materia obligatoria en la educación secundaria y en la universidad, y está en el diario de sesiones, pidió que, en fin, incluso hizo su estudio sobre la oportunidad de que el espiritismo fuese una asignatura obligatoria en la universidad y en los centros de bachillerato, obligatoria. Y también en esta época la cosa se puso un poco torcida porque la Iglesia reaccionó quemando a un espiritista, pero quemándolo en efigie, no verdad. Es el último auto de fe que se hace en España, 1870 y tantos, se quema la obra de Huelves Temprado, que era un espiritista que acudía a esas sesiones de Madrid que yo mencionaba antes. Bueno, pues bien, entonces, por tanto, delirios también pedagógicos en el espiritismo. Pretendían que todas las disciplinas científicas, filosóficas, etcétera, giraran en torno a la ideología del espiritismo, porque el espiritismo era una ideología total y absoluta. Es decir, no era una parte, no, la física, la química, las matemáticas, todo en el fondo ha sido resultado de la acción de los espíritus. Llegan a decir que Newton formula las leyes de la mecánica porque el espíritu de alguien se lo sopló. Es decir, que es una totalización completa de todo lo que hay en la experiencia, es un monismo completo, todo es el espíritu. Las grandes obras, bueno, por ejemplo, en España había una asociación cuyos estatutos habían sido redactados por el espíritu de Miguel de Cervantes. Y el Quijote, dice Miguel de Cervantes, cuando se presenta en la sociedad espiritista, su espíritu, excuso decir, vamos, ni espíritu ni leches. Dice Cervantes que el Quijote lo hizo al dictado del espíritu de un tal Benjamín, no sé qué, que le dictó el Quijote entero y entonces el loco Pío se limitó. Todas las grandes obras de arte de la humanidad son resultado de los espíritus, del perispíritu a través del hombre, y las ciencias, etcétera, las artes, todo procede del espíritu. Entonces hay que conocer la naturaleza del espíritu y el espiritismo se considera la verdadera filosofía y la verdadera ciencia, y el resto son todas ciencias asociadas. Algo así como lo que Comte pretendió con la sociología, pues el delirio espiritista lo pretende con el espiritismo. Bueno, delirios filosóficos. Aquí ya me tengo que detener un poco más. No sé si me va a dar tiempo, espero que sí.
Bueno, en principio, el delirio nociológico es el siguiente. Cuando, desde el punto... Bueno, la nociología, para que ustedes lo entiendan, si alguno no está puesto en el asunto, es una teoría de la ciencia en términos de materia y de forma, frente a la epistemología, que, como ustedes saben, es en base a los términos sujeto-objeto. Es decir, desde el punto de vista epistemológico habría dos grandes corrientes epistemológicas, el subjetivismo o idealismo y el realismo u objetivismo. Don Gustavo Bueno, en la teoría del cierre categorial, indica que esto no agota todas las posibilidades. Y entre otras cosas porque no hay un sujeto ni un objeto, como pretende Kant, sino multiplicidad de sujetos que interfieren entre sí y multiplicidad de objetos. Y entonces él propone el criterio nociológico para clasificar las distintas teorías de la ciencia que en el mundo han existido. Entonces, como materia y forma son conceptos conjugados, perdón, para el que ya lo sepa, lo tengo que explicar rápidamente para el que no lo sepa. Resulta que las cuatro formas de darse los conceptos conjugados, a saber, composición de materia y forma, subordinación de la materia a la forma, subordinación de la forma a la materia o neutralización de la materia y la forma. Eso, aquí se pueden clasificar 4 familias nociológicas. No 4 tipos de ciencias, como algunos pretenden, sino 4 familias nociológicas. A la primera de ellas, que sería la que dice que la ciencia surge de la adecuación entre una materia, la materia de la ciencia serían los experimentos, por ejemplo, y la forma de los experimentos, los fenómenos, etcétera. Y la forma de las ciencias sería, o bien su forma lógica, en Aristóteles, conjunto de proposiciones derivadas de principios, la forma lógica, o bien, a partir de Galileo, la forma matemática. Entonces hay una forma matemática y una forma lógica que se compone con la materia, con los experimentos, y así surge la ciencia. Esa sería la posición originaria de lo que llama Bueno el adecuacionismo nociológico. Posición originaria que ya está en Aristóteles, pero también en otros autores. Bien. La crítica del adecuacionismo, desde la parte material, da lugar al descripcionismo. El descripcionismo dice, no hay nada teorético aquí, porque la ciencia lo que hace es describir lo que tiene enfrente. Entonces, el científico es un gran computador de datos. El descripcionismo es lo que defiende Schlick, del Círculo de Viena y compañía. La ciencia lo que hace es describir la realidad. Bien. Naturalmente, lo que tiene de verdadero el descripcionismo es la crítica del adecuacionismo, porque le muestra que efectivamente pues la ciencia no necesita de esa teoría establecida a priori que después haya que comprobar en la experiencia ni nada, porque la ciencia opera como un gran computador compilador de datos, ¿verdad? La crítica del teoreticismo es crítica al descripcionismo y crítica también del adecuacionismo. El teoreticismo dice materia 0, forma 1, ¿no? Es decir, las ciencias son teorías que pueden ser falsadas, Popper es un ejemplo claro del teoreticismo, que pueden ser falsadas, pero que se mantienen sin necesidad de apelar a ninguna materia. La labor del científico no es describir la realidad, sino formular teorías que tengan una durabilidad, hasta que sean falsadas, ¿verdad?, que duran y que luego son sustituidas por otras. Entonces, el teoreticismo lo que hace es, la ciencia lo que hace es construir teorías, ¿verdad? Y finalmente está la teoría de Bueno, la teoría del cierre categorial, que sería la neutralización de la materia y la forma. ¿De qué manera? Pues indicando que materia y forma son precisamente conceptos conjugados y que están los 3 géneros de materialidad de la ontología materialista están divididos tanto en el eje sintáctico como en el semántico. Explico muy rápidamente. Hay, en el eje sintáctico de la ciencia, términos. Los términos de la ciencia constituyen la materia del primer género, es decir, lo que llamamos cuerpos, aunque también hay que incluir las ondas, M1, pero esos cuerpos no están dados ahí, sino que están insertos en operaciones que hace un sujeto corpóreo. Es decir, no una mente, como pretende el teoreticismo, sino un sujeto corpóreo. Básicamente esas operaciones, en sentido genérico, son de 2 clases. Operaciones sintéticas o operaciones analíticas. Las operaciones analíticas son aquellas que una unidad la separan, que una totalización la separan en partes, son operaciones analíticas, operaciones de descomposición, desmembramiento, etcétera. Es imposible que explique todo esto. Y también hay operaciones sintéticas, que son operaciones en donde lo que está separado se une.
unir lo separado o separar lo que está unido son el tipo de operaciones que realiza un científico, pero que realiza cualquiera, porque esto es en el terreno general, las operaciones o son sintéticas o son analíticas. Pero ocurre que esas operaciones arrojan un resultado, y ese resultado, si es recurrente, es una esencia. Por tanto, ya tenemos 3 tipos de materia dadas en el eje sintáctico de las ciencias: los cuerpos, las operaciones y las esencias. M1, M2 y M3. Naturalmente, entre estos 3 géneros de materialidad rige el principio, dice bueno, de la simploqué. No todos están conectados con todos, sino que algunos están conectados con algunos, pero no con todos. Bien, desde el punto de vista semántico exactamente igual. Todo campo científico tiene unos referenciales. Si no hay referenciales físicos, no hay ciencia. Por eso la teología, por mucho que se empeñe, no puede ser una ciencia, porque no hay referenciales físicos. Y por eso dudamos del estatuto gnoseológico de la psicología, porque la psicología se ocupa de una cosa de la cual no tenemos referencia. Es decir, de un ente esférico, de un sujeto esférico, decía, bueno, delimitado en el tiempo por el nacimiento y la muerte y en el espacio por la piel. Y esos confines esféricos, esa esfera, esa mónada, no tiene ventanas. Entonces el interior de esa esfera no se puede estudiar. Entonces la psicología se mantiene ahí. Claro, cuando es psicología experimental ya no pretende explicar ese interior, sino más o menos las referencias que podemos tener del interior en función de la conducta del sujeto. Pero, en fin, tampoco es tiempo de hablar aquí del estatuto gnoseológico de la psicología. Pero si faltan referenciales físicos, no hay ciencia. Es una de las cuestiones fundamentales, ¿eh? Además, las ciencias no se definen por su objeto, se definen por su campo de términos. Tiene que haber al menos 2 o 3 términos, porque con un término nada más no se puede hacer nada. Entonces, decir, la teología es la ciencia de Dios, pues, a ver, cualquiera sabe eso, ¿verdad? Bien, hay referenciales, hay fenómenos. En toda la ciencia hay fenómenos. Un fenómeno es una determinada disposición objetiva dada ante un sujeto. Entonces, bueno, pues el arco iris es un fenómeno, el perfil de la sierra, el horizonte en el mar son fenómenos, no son cosas, no son referencias físicas. Uno no puede ir nadando hasta el horizonte, ni puede sentarse del perfil de la sierra, ni puede coger el arco iris y llevarse un trozo a su casa. Son fenómenos que requieren de la presencia M2, que llamamos presencia de un sujeto dotado al menos de sistema nervioso central, porque si no, no hay fenómenos. Esta es la cuestión. Y naturalmente no solamente hay teoremas, hemos dicho antes, relaciones, perdón, porque me he equivocado, he dicho términos, operaciones, relaciones. Desde el punto de vista semántico hay referencias físicas, fenómenos y esencias. Cuando una esencia, pues no es algo que puedan pensar como la tradición escolástica, el universal ante rem dado en la mente de Dios. Los escolásticos creían que las esencias, las ideas, eran los universales, las formas universales de las cosas dadas en la mente divina antes de la creación. Pero claro, es un filósofo materialista, no lo puede admitir. Tiene que traducir ampliamente esta idea de los universales ante rem de la filosofía escolástica. Las esencias surgen por la recurrencia en el resultado de las operaciones. Es decir, básicamente 2 y 3 son 5 siempre, por tanto 2 y 3 igual a 5 es un teorema esencial. Esta es la cuestión. Se dan a otro plano, no tienen existencia al margen de esos fenómenos, al margen de esas operaciones. Pero en determinadas ciencias, básicamente las que alcanzan las metodologías alfa 1, en determinadas ciencias las operaciones y el sujeto operatorio quedan neutralizados. Y entonces el teorema funciona. Bueno, vamos a ver, todo el mundo conoce el teorema de Arquímedes, y el teorema de Arquímedes en su explicación no necesita mencionar al rey Hierón y la corona del orfebre que contenía plata, y supongo que conocen en la historia de la ciencia que a Arquímedes le encargaron, el rey Hierón le encargó que determinara la cantidad de plata que había metido el orfebre chorizo, el ladrón del orfebre le había metido en el oro. Y entonces, pues, cuando se sumergió en la bañera, dijo, eureka, encontró la manera, en fin. Todo esto forma parte de la historia de la ciencia, pero no forma parte de la ciencia química o de la ciencia física, perdón. Entonces, el contexto de descubrimiento del teorema de Arquímedes, pues está totalmente al margen del teorema de Arquímedes, que probablemente, si no hubiese sido por la corona, hubiera sido por otra cosa. Quiero decir que no forma parte recta de la ciencia, sí en su contexto de descubrimiento, pero no en el de justificación, como decíamos antes. Entonces,
El teorema de Arquímedes es una esencia que ya no necesita volver a las operaciones, como por ejemplo si necesita un historiador, porque el historiador tiene que volver constantemente a las operaciones que sostuvieron la tesis, tiene que volver constantemente a las reliquias y a los relatos. No puede desconectar la tesis de las operaciones y por tanto la historia no puede ser una disciplina científica, por mucho que se empeñen algunos. No puede serlo. Puede propiciar un cierre técnico, tecnológico, un cierre fenoménico, pero no un cierre esencial, porque esas esencias, si las hay, necesitan retroalimentarse una y otra vez de los fenómenos. Es decir, es como si cada vez que explicásemos el teorema, o explicase un físico el teorema de Arquímedes, tuviese que poner diapositivas del rey Hierón poniéndose la corona y de Arquímedes sumergiéndose en la bañera. Pues no hace falta, con que diga el peso, el volumen de agua desalojado por un fluido es idéntico al volumen de la... En fin, es decir, el teorema de Arquímedes. No hace falta en modo alguno que hable de Hierón y de la corona y de la bañera. Sin embargo, el historiador no puede dejar de hablar de coronas, de bañeras. Es decir, el historiador de la ciencia tiene que mostrar al rey Hierón. Y entonces la historia de la ciencia no es una disciplina científica, como no lo es la historia de la filosofía, como no lo es en modo alguno la historia fenoménica. Y no puede serlo, porque constantemente, por eso es fenoménica, porque tiene que ir una y otra vez, volver, progresar a los fenómenos una y otra vez, para demostrar la esencia, cosa que no tiene que hacer un matemático. El matemático no tiene que sacar los dedos para decir, mire, 2 y 3 son 5, mira, 2, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿lo ves? No, no hace falta. 2 y 3 son 5, no hace falta volver a las operaciones, sin las cuales probablemente no se vaya a producir el teorema, pero se hubiera producido por otras. Entonces las operaciones y el sujeto operatorio quedan desconectados, y entonces las ciencias alcanzan el estado alfa 1 cuando tal cosa sucede. Mientras que otras ciencias, como la historia o la sociología, pues alcanzan estados beta 1 o beta 2 y construyen esencias. Bueno, pues bien, no. Identidades sintéticas esenciales, no. Sí, identidades sintéticas esquemáticas. Todo esto, para explicarlo, pues tendría que dar otra conferencia, entonces no voy a hablar del espiritismo, vamos a dejarlo aquí. ¿Dónde está el delirio espiritista desde el punto de vista nociológico? Pues el delirio espiritista está en que, curiosamente, el espiritismo es un corporeísmo. Es decir, el espiritismo es un espiritualismo primogenérico, lo cual es el colmo del delirio, porque normalmente el espiritualismo es una doctrina que cree o bien en los vivientes incorpóreos o bien en las formas, desde el punto de vista filosófico, en la forma sin materia. Pero aquí se da una paradoja delirante, y es que el espíritu es M1, el espíritu es cuerpo, con lo cual el dualismo cuerpo-espíritu ni ellos mismos se aclaran, porque el espíritu es un cuerpo, es el periespíritu, y entonces como es un cuerpo, mueve mesas, mueve sillas, se mete por tu cabeza. Bueno, incluso había una asociación que la gente prestaba su cuerpo a los espíritus, y entonces el espíritu les penetraba, y entonces le invitaban a comer, a fornicar, porque el pobre espíritu necesitaba eso de vez en cuando, y entonces pues ahí armaban unas orgías del copón para que los espíritus refocinaran. Bueno, las señoritas que iban ahí a prestarse amablemente a que los espíritus las penetraran, pues encima de tontas mal pagadas, porque podían haber cobrado algo, si no cobraban nada, lo hacían altruistamente. O sea, en fin, es una cosa increíble. Entonces aquí el delirio está en que, en el fondo, es distinto, el espiritismo es distinto del espiritualismo. El espiritualismo es un espiritualismo o bien terciogenérico o bien segundogenérico. Les explico. El espiritualismo segundogenérico campa por sus anchas ahora mismo. Es decir, si uno ve la televisión, todo está para disfrutar. Es decir, ya la dimensión objetiva de las cosas ha pasado a un segundo plano. Es decir, los niños no van al instituto para aprender, no van para disfrutar de la enseñanza pública. Bueno, gastaba la broma esta muy simpática, decía, o sea, que yo voy a operarme de riñón y estoy disfrutando de la sanidad. Te están operando el riñón y estás ahí disfrutando. ¿Cómo disfruto, verdad, de que me están operando el riñón? Es el psicologismo rampante que hay por todos lados, que llega hasta el extremo que unos señores dicen que no se sienten españoles y como no se sienten españoles hay que darles una nación. Vamos, como si yo mañana me presento en el hospital de mi pueblo a decir que me siento neurólogo y que me den una consulta, vamos. Entonces,
la primacía de los sentimientos sobre todo lo demás. Los matrimonios se producen para disfrutar del matrimonio, los hijos se tienen para disfrutar de los hijos, uno va de viaje para disfrutar del viaje. Entonces, el psicologismo ha triunfado. Eso es un espiritualismo que llamamos segundo genérico. Todo se justifica por el estado de la psique. El concepto de felicidad que maneja todo el mundo en la actualidad es el de bienestar psíquico. Las consultas de los psicólogos están a rebosar. ¿Por qué están a rebosar? Porque el mundo entorno que nos rodea nos dice que el que no es feliz es un enfermo. El no ser feliz es una enfermedad. Entonces tienes que ir a que te curen de la enfermedad. Entonces te atiborran a pastillas y se te pone cara de tonto. Bueno, pues ya eres feliz, más feliz que un tonto, pero atiborrado a pastillas. Y entonces el fin es la felicidad, pero no la felicidad en un sentido espiritual terciogenérico, como la felicidad, la beatitud, ¿verdad? Bueno, yo les recomiendo, si no lo han hecho, que lean el libro El mito de la felicidad de Gustavo Bueno. Creo que es seguramente uno de los libros más importantes que escribió. Bueno, todos lo son, pero ese le hacen especialmente importante todos estos libros de autoayuda que hay, todo este despliegue de la moderna psicología. Coño, es que hasta para venderte un champú te dicen que vas a disfrutar de una ducha. Te compras el champú no para lavarte la cabeza, sino para disfrutar de la ducha. Es increíble, disfrutar de la ducha. Y así todo. Entonces, ese psicologismo rampante, ese es un espiritualismo segundo genérico. Y en el fondo, bueno, el que ya llega a una edad en la que no está para mucho vacile, ya no estás para mucho beber ni para mucho tal, entonces ya la felicidad consiste en el bienestar psicológico, en la tranquilidad. Entonces tienes que ir al psicólogo para estar tranquilo. Supongo que todos conocen el chiste del psicólogo, de aquel señor que se meaba en la cama con 40 años y le dice el amigo, pues, oye, mira, ve al psicólogo, a ver si... Y nada, el hombre fue al psicólogo y cuando ve a su amigo le dice, ¿qué tal? Con el psicólogo, es estupendo. Dice, ¿que te ha curado? Dice, no, me sigo meando, pero ahora me da lo mismo. Ahora me da exactamente igual, ¿no? Pues eso es la psicología, es decir, ande yo caliente y ríase a la gente, ¿verdad? Es decir, todo está en tu mente, pero coño, en tu mente no hay nada que no provenga de fuera, ¿qué va a haber en tu mente? Y encima los psicoanalistas practican eso que llaman la atención flotante, que no sé si lo saben ustedes, que consiste en que te dejan hablar y no te escuchan. Escuchan las modulaciones de la voz. Y según la modulación, bueno, cosa que no han inventado ellos, lo inventaron los curas. Los curas inventaron esto. He contado muchas veces una anécdota de una vez que en una noche de farra, cuando era joven, una noche de farra se le ocurrió a un amigo mío entrar a confesarse y, vamos, de cachondeo, porque no era creyente, y le dijo, padre, me acuso de que no creo en Dios. Claro, fíjate, si el cura está despierto, lo mando a tomar por saco, vamos. Hombre, vete de cachondeo a otro sitio. Pues el cura le dijo 3 Padres Nuestros y 4 Ave Marías. Le dijo, pues, ese que realmente el cura no escuchaba. Practicaba también lo que los psicoanalistas llaman la atención flotante. O sea, tú hablas y, claro, el mero hecho de hablar, pues ya te descargas, le echas al otro la carga de basura encima y qué gusto me quedo. Bueno, pues eso es el espiritualismo segundo genérico que llamamos, el psicologismo, rampante por todos sitios. Y además, yo creo que invencible, ¿eh? Yo creo que eso no hay quien lo venza. Eso, vamos, yo he dejado de ver la tele ya. Veo solo los partidos de fútbol y el telediario, para enterarme de alguna cosa. Y el telediario también voy a dejar de verlo porque, francamente, esto es una cosa impresionante. Y entonces, por ejemplo, la política se ha convertido en declaraciones. ¿No se han dado cuenta ustedes? Son todo declaraciones. Fulanico ha dicho y el otro ha dicho, pero a mí que me importa lo que dices, lo que me importa es lo que haces. ¿Qué has hecho? Pero como no hacen nada, pues solo hablan, y entonces las cosas funcionan, como decía Sócrates, no se sabe muy bien por qué funcionan, pero no porque estos hagan nada, funcionan pues porque funcionan, pero no por los políticos. Que, bueno, son un ejemplo a mi juicio del nivel que tiene el país, vamos, son imbéciles completamente, pero imbéciles, es que no saben lo que dicen, es que les escuchas y dices, pero ¿qué está diciendo? Es una cosa, habla en nombre de la democracia, espiritualismo terciogenérico. La gente ya no cree en los espíritus, qué sé yo, del Espíritu Santo, ¿no? La gente cree en el espíritu democrático, dice que hay que actuar con el espíritu democrático, o en el espíritu de la solidaridad, o en el espíritu de la tolerancia. Entonces, ahí lo que hay es un conjunto de hipóstasis, para que no sepa, hipóstasis es la sustantificación de un concepto funcional. Tolerancia es una hipóstasis. ¿Por qué? Pues porque no existe tal cosa, lo que existe es tolerancia como una función
Si toleras X, Y, Z, que tiene sus variables y que tiene sus parámetros, entonces la tolerancia, dice, yo estoy a favor de la tolerancia, pero ¿de la tolerancia de qué? ¿Del Estado Islámico? No, de eso no. Y entonces, para no decir intolerancia, porque como la tolerancia es una sustancia buena, la intolerancia siempre es mala. Ahí está el espiritualismo metafísico, este tercio genérico. Y entonces, para no decir intolerancia, dicen tolerancia cero. Tolerancia cero, como los físicos, distancia cero, pero es que la distancia cero no es distancia. Y la tolerancia cero no es tolerancia, es intolerancia, llámale por su nombre. Y entonces, pues está todo lleno. El otro día pusieron ahí en mi instituto bolígrafos solidarios. Compra un bolígrafo solidario, porque si compras el bolígrafo, no sé si medio céntimo se lo dan a los del Biafra o a los del Senegal. Entonces es un bolígrafo solidario. Pues hombre, yo considero que hay formas mucho más honestas de limpiar la conciencia de uno, ¿verdad? Por ejemplo, hacerse epicúreo. Es una forma mejor de limpiar la conciencia que dar un céntimo. Bueno, llámale por su nombre, caridad de toda la vida. Caridad de toda la vida. Pero lo que pasa es que antiguamente salía la señora de la iglesia, le daba una peseta al pobre por caridad, y ahora la señora sale de una exposición de Picasso o de Tapies y le da €1 al pobre por solidaridad. Pero vamos, básicamente es lo mismo. Del mito de la gracia al mito de la cultura, del mito de la caridad al mito de la solidaridad. Pero estamos en lo mismo. Y el espiritualismo tercio genérico, pues yo he dicho alguna vez, y insisto en eso, que es el objeto contra el que el profesor de filosofía, que lo sea de verdad, debe arremeter todos los días en clase, todos los días, a riesgo de que le metan una denuncia. Porque claro, si tú dices, bueno, ¿y eso de la democracia qué coño es? A ver, porque la democracia es un espíritu, la democracia es una forma de gobierno, pero toda forma tiene que tener una materia. Y entonces, como aquí ya no hablamos de la democracia española, sino de la democracia en general, de la democracia, en nombre de la democracia. Pues, ¿qué es eso? Una forma separada, un espíritu. Por eso hablan del espíritu democrático. Entonces, el espiritualismo también campa a sus anchas, sobre todo en los discursos de los políticos, que se les llena la boca hablando de democracia, solidaridad, tolerancia, y dices tú, pero bueno, ¿qué democracia? ¿Solidaridad con quién? Porque solidaridad con uno implica estar en contra de otro. Entonces, la solidaridad universal... bueno, gastábamos la broma aquella de que como no nos invadan los extraterrestres, no puede haber solidaridad universal. ¿Y tolerancia de qué? ¿Y en virtud de qué? Entonces, toda esta parafernalia de pedagogos, psicólogos, etcétera, hablando de la tolerancia, de educar en la tolerancia, educar en valores, dicen, educar en valores. ¿En qué valores? Dicen, en los de la solidaridad, la tolerancia, y así seguimos con el rollo ¿verdad? Como si todo valor no generara un contravalor, que por cierto, la teoría del valor también es originariamente económica, y además hay valores útiles, hay valores religiosos, hay valores lógicos, en fin, hay valores lógicos, pues por ejemplo la coherencia es un valor lógico, la coherencia ahora resulta que también es un valor político. La coherencia. Entonces dice, me encanta este político porque es muy coherente. Pues si es coherente con principios falsos, mejor que no fuese coherente. Sí, y así estamos. Es decir, se ha producido un vaciamiento del significado de las palabras que es impresionante. Es decir, las palabras ya no es el significado, sino la emoción que te producen. Y entonces si haces un discursito y coges estas ideas fuerza, pues inmediatamente te aplaude todo el mundo. Pero si dices lo que estoy diciendo yo, te abuchean. Porque las palabras ya no significan nada. Las palabras tienen su funcionalidad. Por ejemplo, en el político, a ver quién me vota. Entonces es el funcionalismo que tienen las palabras. Pero claro, el filósofo no puede, el filósofo que lo sea, vamos, no puede tolerar esto, porque las palabras no son gratuitas. Ya Platón sabía que las palabras eran un instrumento para penetrar en la realidad. Cuando a ese instrumento se le convierte en un instrumento romo, entonces es precisamente porque se quiere ocultar la realidad. Y precisamente por eso hay un mito de la solidaridad, un mito de la democracia y un mito de la cultura que son mitos tenebrosos, porque su función es la de ocultar la realidad. Así. ¿Para qué? Pues vamos a ver, cuando se crearon todos los centros de bachillerato en la época del franquismo, había que hacer una clase media, porque no existía en España en los 40, en los 50, había que generar la clase media, hacían falta arquitectos, abogados, etcétera, y entonces aquellos bachilleratos de 6 años, ¿verdad?, eran bachilleratos en donde
el hijo del agricultor en un pueblo estudiaba lo mismo que estudiaba en el Colegio Inglés de Madrid, estudiaba lo mismo, porque si no se le caían los puentes. Esta es la cuestión. Ahora, ¿qué pasa? Pues ahora pasa que las élites, las que hacen las leyes de educación, tienen a sus hijos en colegios privados, no te fastidia, en donde se les aprieta bien. Por ejemplo, Cataluña, los hijos de los catalanes que obligan a los demás a estudiar en catalán están en el colegio inglés, estudiando en inglés, pero al pueblo que hable en catalán. Si habla solamente en catalán y olvida el español, peor para ellos, porque a ver dónde diablos van hablando en catalán, ¿a dónde van? A ningún sitio. Entonces, ¿de qué se trata? De que una sociedad que a pesar de toda la dictadura y todo lo que quieran, vamos, todo lo que quieran, pero en una sociedad donde las clases sociales pues eran permeables y el que estaba abajo, vamos a ver, en mi caso, por ejemplo, en mi caso estudiar era para vivir mejor que mi padre tuvo que trabajar toda la vida y yo pues que soy de natural gandul dije pues voy a estudiar para no trabajar. Claro, y estudié, saqué mi carrera y tal. Cuando viene el de comisiones obreras y dice, compañeros trabajadores, digo, trabajarás tú, porque yo no trabajo, yo vengo aquí de mi clase y, coño, trabajar, trabajarás tú. Y no les hace gracia. Digo, hombre, que somos todos trabajadores, pues no, yo estudié para no trabajar. Bueno, entonces existía esa permeabilidad. Ahora es muy difícil. Ahora es muy difícil. Los niños hacen una ESO, llegan en cuarto de la ESO, llegan a primero de bachillerato, yo ahora lo compruebo estas semanas. Analfabetos, es una cosa impresionante, no saben nada. Es decir, palabras de uso común se manejan con 50, 60 conceptos y vienen de cuarto de la ESO. Yo les digo siempre que les han estafado, digo, poner una denuncia al centro porque, vamos, no saben nada, pero nada de nada. Entonces, enséñales filosofía. Si lo que tienen es que conocer los saberes de primer grado necesarios para poder filosofar. Pero ¿de qué les vas a hablar? Si las referencias... Vamos, como no te metas en el Twitter ese, yo qué sé, para ver las referencias que tienen, pero es que no hay referencias. Vamos, yo últimamente uso los Simpsons, y ahí más o menos, porque, a ver, ¿de qué les vas a hablar? ¿De qué libros les vas a mencionar si los ignoran completamente? Yo a veces me pongo a hablar de Marvin Harris, ¿verdad? En antropología, en las clases de antropología, Marvin Harris. Y al rato que digo, ¿pero qué les estoy diciendo yo? Si es como si les mencionara, ¿qué? Marvin Harris. ¿Alguien sabe algo? No tiene ni puta idea. Nada, absolutamente nada. Bueno, pues toda esta educación para la solidaridad, educación para la tolerancia en el fondo, pues, o para la paz, esto también es una de las asignaturas estrella, la educación para la paz y para el desarme, y palomitas al viento y no sé qué. Y bueno, pues todo esto es una papilla orientada a mantenerles ahí, a mantenerles, a que no salgan de ahí. Es decir, aquello que me parece que es una frase, no me acuerdo de quién, de Orwell, dijo, en el futuro, dice, las prisiones no tendrán barrotes porque los que están dentro no querrán salir, están tan a gusto que no quieren salir, entonces no hace falta ni barrotes. Entonces, a esta generación que hay ahora no le hacen falta ni barrotes, ¿para qué? ¿Para qué? Si antes, hace 40 años, todavía tenían cierto pudor los ricos, cierto pudor y se ocultaban y tal. Ahora salen por la tele y te muestran el yate, la casa con las 4 piscinas. Y aquí, Entonces, pues, se configuran como arquetipos, pero arquetipos que tú no tienes que llegar a eso. Basta con un sucedáneo de eso. ¿Estamos? Quiero decir, no viajo a las Bahamas, pero puedo ir a Vitigudino. Quiero decir, no viajo y tal, pero algo viajo. No tengo un palacio como tienes tú, pero tengo mi casica con mi hipoteca. Quiero decir que básicamente pues lo que está aquí en la base de todo es el conformismo. Y no hay una generación más conformista que esta. Es una cosa impresionante, vamos. Solo hacen huelga cuando les quitan las luces del lugar donde hacen el botellón. Que esta es otra. Educación para la salud. Que les digamos a los niños que no beban. Y entonces nosotros les decimos no beber, vamos, yo no les digo nada, pero en fin, hay que decirlo, que el alcohol no sé qué, tal y cual. Pero entonces, en cada fiesta popular reparten alcohol gratis, fiesta de la cerveza, fiesta de no sé qué, y entonces ¿tú qué vas a hacer? ¿Ir contracorriente? Yo siempre les digo lo mismo todos los años. Les digo, si queréis beber, beber, si queréis drogar, drogaros, que más sitio tengo para aparcar luego. Les digo eso, porque, a ver, y yo creo que produce mejor efecto eso que no andar con las tonterías estas. Bueno, que me voy del tema. Bien, entonces, cabría pensar que no existe un materialismo primogenérico, porque sería contradictorio, claro. Es
decir, un espiritualismo primogenérico. Porque el primer género de materialidad son los cuerpos que nos rodean, este micrófono, aunque también la luz, las ondas, son materia del primer género. ¿Qué tal cosa no podía existir? ¿Cómo va a haber un espíritu material? Si espíritu precisamente se contrapone a materia. Pues aquí está el delirio gnoseológico de los espiritistas, porque los espíritus son materiales. Y por eso Lucas de Aldana y los positivistas creen demostrar la existencia del espíritu mediante hechos positivos. Tales, bueno, que no son hechos, claro, son fenómenos interpretados como tales, que si golpes, que si la mesa que se mueve, que si un brazo que aparece en la oscuridad, que en realidad era el brazo de la medium, pero en fin, bueno, es decir, trucos baratos para que la gente vea materialmente encarnado el espíritu. Y entonces aquí el espíritu es cuerpo y la paradoja, y por tanto el delirio es completo cuando el espiritista resulta que no cree en espíritus, cree en cuerpos extraños, vivientes, que hablan de alguna manera y se manifiestan en Morse, por ejemplo, o mediante moviendo instrumentos, o moviendo puertas, o moviendo lámparas, o mediante sucesos que de alguna manera pues están yendo en contra del orden natural de los fenómenos. Entonces, ya no sería ni siquiera milagro espiritista, sino hechos de espiritismo, hechos que son naturales, pero que pertenecen a una parte de la naturaleza escondida y que ellos tienen que descubrir. De ahí otro oxímoron, ciencias ocultas. Claro, si uno se lo toma en serio, eso de ciencias ocultas, tiene que decir que si son ciencias no pueden ser ocultas, y si están ocultas no pueden ser ciencias. Pero, ¿qué significa esto? Significa que en el fondo son ciencias naturales, pero una parte de la naturaleza que no es evidente a simple vista, y que solo se manifiesta en ciertas ocasiones, bajo ciertas condiciones, y en sujetos que poseen una facultad que otros sujetos no tienen. Por eso también avanzamos más, también es un delirio político, porque están rompiendo con el principio de disología, con el principio de que todos somos iguales. Y que no se puede tolerar que alguien diga, yo tengo unos derechos porque tengo unas propiedades mentales o lo que sea que tú no tienes, que tengo un tercer ojo, o que tengo la propiedad de hablar con los muertos, pero tú qué vas a tener, nada. Si eso es inadmisible. Hombre, me decía, te lo demuestro, ven a mi casa. Digo, no, ven tú a la mía. ¿Qué coño voy a ir yo a tu casa? Claro, ahí tienes ya la instalación gnoseológica hecha, ahí tienes ya el cable que no se ve para mover la mesa y lo tienes todo preparado. En el fondo son supercherías, pero la gente lo cree y tiene una fuerza enorme todavía. Entonces, desde el punto de vista gnoseológico, diríamos que, bueno, gnoseológico y ontológico, porque la gnoseología y la ontología no se pueden separar aquí, que el espiritismo no tiene términos, no tiene operaciones, no tiene relaciones, no tiene nada. Lo que hay son una serie de fenómenos reinterpretados ad hoc en función de la ideología previa como hechos a través de los cuales se está manifestando un espíritu que encima es un cuerpo. Entonces, claro, pues es un puro delirio. Desde el punto de vista, vamos acabando ya, me parece, sí, tengo que acabar. Bueno, desde el punto de vista de la ontología general, el espiritismo es un delirio porque considera el mundo como una totalidad homogénea, en donde, de alguna manera, las soldaduras del mundo son los espíritus. Dicho de una manera para que los entendidos lo van a entender fácil, pero los demás se lo explico un poco. Niegan la existencia de una materia ontológica general. La materia ontológica general es el límite del regresus desde el mundo, de un modo muy sencillo. Si yo pregunto dónde estamos aquí, decimos estamos en Talavera, y si preguntamos dónde está Talavera, pues está en Toledo, y Toledo está en España, y España está en Europa, y Europa está en el planeta Tierra, y el planeta Tierra del sistema solar. Estamos regresando, estamos yendo hacia atrás, ¿no? Y el sistema solar está en la Vía Láctea, y la Vía Láctea en tal, y al final en el universo. Y la pregunta, ¿y dónde está el universo? Es una pregunta. ¿Dónde está el universo? Pues oiga, diría, bueno, el universo es infinito, dice Einstein, no puede ser. Es una teoría que también conoció Parménides, porque si el universo es infinito, hay dos puntos a una distancia infinita y luego entonces todos los puntos están a una distancia infinita, porque infinito dividido por 2 sigue siendo infinito. Esa la conocerán ustedes, la paradoja de Aquiles y Zenón. Si suponemos un espacio infinitamente divisible entre Aquiles y la tortuga, como Aquiles para alcanzar a la tortuga tiene que pasar por cada una de las infinitas divisiones del espacio, pues no alcanza nunca a la tortuga, claro, es evidente. Claro, lo que es
confundir un concepto terciogenérico del espacio matemático con el concepto primogenérico del espacio físico, que no es infinitamente divisible. Entonces, en principio, pues el universo no puede ser infinito. Pero claro, el problema es cojonudo, porque si no es infinito, se acaba en algún punto. ¿Y qué hay después? ¿Qué hay? Dirán algunos, coño, pues Dios. Bueno, pues antes tenés un problema, ahora tienes dos. y pues ahora tienes dos, el problema del universo y el de Dios. En fin, fíjense que la solución no es muy potable, pero en fin, bueno, que si alguien se conforma con esto, bueno, pues la materia ontológica general no solamente está dada como el límite del regresus hacia atrás, el Big Bang es materia ontológica general, vamos, empezamos hacia atrás, el golpe de la mesa se explica por el hidrógeno que se explica por el Big Bang, en fin. Entonces, también está en el propio mundo, porque el mundo es una idea, el mundo no es una cosa. Esa es la cuestión. Cuando el cosmólogo dice, la ciencia que estudia el mundo, ¿pero qué mundo? Si el mundo no existe. No en el sentido de Parménides. Lo que existen son partes suyas. Lo que vemos son partes del mundo, pero no el mundo. El mundo, dice, bueno, me parece que en qué es la ciencia, pero en otros lugares, dice, el mundo es una idea que depende del alcance de las operaciones que tienen los humanos en una determinada época. El mundo de los sapos se acaba en el Pozo, el mundo de los bosquimanos se acaba en el Kalahari, nuestro mundo en el siglo XII no era lo mismo que el mundo ya para Euler, el mundo de Euler no es el de Newton, en función del alcance de nuestras operaciones, así vamos determinando el mapa mundi. Por tanto, no hay mundo. No es el mundo aspectabilis en su totalidad. La totalización de las cosas que asoman al mundo, dice Gustavo Bueno, es una idea absurda. Una totalización trascendental de todas las cosas que hay en el mundo, eso es imposible. Es imposible completamente. Entonces, la idea de una materia ontológico general que es pura indeterminación y que tiene sus correlatos en la historia de la filosofía, la sustancia de Spinoza, ¿verdad?, el bien platónico, son sus correlatos en la historia de la filosofía, pues M no está solo ahí al final del universo, sino que está en el propio mundo, porque explica las inconmensurabilidades del mundo. Explica, por ejemplo, la inconmensurabilidad del lado y la diagonal. Por ejemplo, M. Es decir, lo que descubrió Hipaso de Metaponto, descubrió que el lado y la diagonal del cuadrado son inconmensurables, que ahí hay un abismo de números irracionales. Explica, por ejemplo, por qué la biología no se puede reducir a la química, por qué la química inorgánica no explica la biología, por mucho que se empeñe Severo Ochoa, y por qué la biología tampoco, o la física, no explican tampoco el comportamiento humano, por mucho que se empeñen estos neurólogos que quieren meternos en la enseñanza a estudiar neurología. Es que la neurología no explica la educación, ni explica el comportamiento humano. Lo explica a posteriori. Bueno, que lo explica entre comillas, establece relaciones entre el comportamiento y ciertas áreas cerebrales. Por ejemplo, ahora todos ustedes habrán oído hablar, porque esto está muy de moda, que si la adrenalina, que si la dopamina, que si la serotonina, y entonces si uno está deprimido es por la serotonina y no sé qué, entonces te tomas un medicamento que impide la recaptación de la serotonina y no sé qué, entonces ya eres feliz. Pero lo que no dicen es que neurotransmisores hay la tira, La tira. Pues no sé cuántos, muchísimos, reconocidos ya. Y el 90% es materia ontológico general, no saben para qué sirven. Esto el neurólogo nunca lo dice, que hay multiplicidad de neurotransmisores cuya función la ignoran completamente. Es decir, que la cosa no se reduce a serotonina y a adrenalina, que son las más conocidas, o dopamina, sino que hay 40.000 neurotransmisores, no sé si 40.000 o 800, pero vamos, que hay muchísimos. Y que las áreas cerebrales, pues todavía es un misterio, muchas de ellas, Y entonces, pues todo esto es la materia oscura. Los cosmólogos dicen que el 90% de la materia del universo es materia oscura. En realidad le deberían de llamar materia transparente, pues es materia que no emite ningún tipo de radiación. Entonces, la idea, el delirio espiritista, que es el delirio también del monismo presocrático y es el delirio de los cosmólogos del Big Bang, es la idea de que todas las cosas son una. Como decía Heráclito, todo es fuego, o Parménides, todo es el ser, o Anaxímenes, todo es aire, o Tales de Mileto, todo es agua, o todo es el Big Bang. Pues bien, voy a acabar ya. Todo el espiritismo es un delirio. Y yo no soy monista. Muchas gracias.
Nos quedan 10 minutos, porque dentro de 10 minutos cierra la UNED, ¿de acuerdo? Entonces tenemos pues una pregunta, si es corta, o dos. Bueno, pues parece que voy para allá. Está encendido. No es este. Hablando así del espiritismo, ¿usted cree que la persona cuando muere... ¿Usted cree que cuando la persona muere, el hombre, se acaba todo? Todo es pura materia en el hombre. Bueno, la persona no muere, la persona fallece. Lo que muere es el individuo biológico. La persona es como las ondas que produce una piedra, decía Bueno, que arrojas a un estanque. Las ondas pueden seguir funcionando aunque la piedra ya se haya hundido. Y, por ejemplo, pues las ondas de don Gustavo llegan hasta esta sesión que estamos aquí haciendo, porque yo no podría haber dicho nada sin el materialismo filosófico compuesto por Gustavo Bueno. Entonces, la persona no es lo mismo que individuo humano. Persona viene del latín personare, para hablar, es la máscara. Entonces, la persona presupone una segunda naturaleza que no es biológica, que es fundamentalmente, presupone una sociedad de personas. Entonces, la persona no muere, la persona fallece. En cuanto al individuo biológico, por supuesto, se muere y se acabó. Si usted cree que el cerebro puede seguir funcionando sin cerebro, o sea, quiero decir que el espíritu puede funcionar sin cerebro, que uno puede hablar sin laringe, o que uno puede, decía Voltaire, creer que un muerto sigue pensando es tan absurdo como creer que sigue haciendo la digestión, decía Voltaire. Entonces yo naturalmente soy materialista, lo cual no quiere decir que sea corporeísta, porque el materialismo que nosotros practicamos, construido por Bueno, no es un materialismo monista, no es un materialismo que diga todo es cuerpo. Evidentemente mi mano es cuerpo, esta mano también es cuerpo, pero la distancia que hay entre mis dos manos no es un cuerpo. Entonces, ahora eso no quiere decir que la distancia entre mis dos manos sea inmaterial. ¿Estamos? Es decir, no es inmaterial, es una relación entre dos cuerpos. La existencia de un espíritu que habita el cuerpo y que después de uno morir el cuerpo, siga pensando, siga hablando, ¿verdad? Pues esto lo dejamos para los de la ONU, que creen en eso de patrimonio inmaterial de la humanidad, y entonces declaran las fallas de Valencia patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero vamos, de inmaterial las fallas tienen lo que yo de neurólogo. Yo quería remitir a los que vean tu conferencia a la de Tomás de ayer, porque parece la contrafigura de la de Tomás. Tomás ayer nos habló del pensamiento público español, que es un pensamiento político, y no interesa a nadie hoy en día. Y entonces hoy has venido tú y ya con lo primero que hizo Tomás fue contraponer el pensamiento público español, en ese caso de Mariana, que es importantísimo y que a la filosofía que se hacía en Francia, que era subjetivista. Y entonces es el pensamiento subjetivo. Y eso es lo que tú has expuesto en forma de comedia. Porque es realmente una comedia, es para tomárselo a broma, cuando tiene muchísima carga de profundidad, porque realmente eso es lo que está funcionando. Entonces, yo remito a la de Tomás, todo el que lo quiera ver, para que vea realmente la diferencia, que es abismal, entre lo que se hace en España y lo que se ha hecho en Europa. Bueno, yo lo que quiero plantear muy rápidamente, por supuesto, tenemos que felicitar a Joaquín porque por una cosa fundamental, y es porque ha clasificado. Y entonces esa clasificación que has hecho de los delirios, pues me parece importante y lo quiero resaltar aquí, ¿verdad? Y es muy útil, ¿verdad? Y entonces tu parte más importante es sencillamente que esto hay que combatirlo, claro, evidentemente. Y como hay muchos tipos de delirios,
pues claro, tú ya has encomendado a los profesores de filosofía, los que respiramos por estos aires, ¿verdad?, que por lo menos hagamos el combate a los delirios terciogenéricos. Y entonces la pregunta que yo te hago es, no, desde luego los que nos dedicamos a la filosofía materialista no daríamos abasto con todos los delirios que hay. Y entonces la pregunta que te hago, ¿qué aliados podemos, con qué aliados podemos contar para combatir algunos otros delirios que lo han hecho ya tradicionalmente durante mucho tiempo, ¿no? Realmente, de forma velada, estoy hablando aquí de ciertas religiones, porque no todas las religiones pueden hacerlo. Y entonces, en cierta medida, esto es lo que quiero preguntar. Y luego, ¿qué procedimientos? Porque tenemos también una doctrina muy potente que es los tipos de crítica, ¿no? Entonces, ¿basta la crítica dialógica o la logoterápica, o hay que utilizar instrumentos como la hoguera o como declarar la guerra? Esta es la cuestión que quiero plantearte, que digas algo al respecto de los aliados y de los procedimientos. Y tienes que contestar en 2 minutos y nos vamos, ¿vale? En 2 minutos. Yo soy muy pesimista, veo la batalla perdida y no encuentro aliados. Es verdad que la Iglesia Católica puede serlo, puede ser una aliada, pero el otro día escuché al Papa, no sé si lo viste, que le preguntó a una niña, ¿y qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y dijo el Papa, se rió y dijo, Dios amaba. Y dije, hostia, apaga y vámonos. O sea, aliado no, es imposible. Claro, la niña le tendría que haber dicho, pero amaba que a sí mismo, porque si no existía otro, vamos, menudo idiota, si solo se amaba a sí mismo, es que no tiene sentido. Entonces, tal y como está la Iglesia está absolutamente contaminada de psicologismo. Ahora. Entonces, pues, que haga otro concilio y que vuelvan al concilio de Trento, si es posible. Claro, y entonces serían aliados. Yo no veo aliados en ninguna parte, en ningún partido político y en ningún sitio. Yo no veo aliados. Quiero decir, ese discurso de la tolerancia de la democracia y tal está en todos los partidos políticos, vamos, sin excepción, todos. Da igual que sea el PP, que sea el PSOE, que sea... Todos están en eso, entonces aliados no hay. ¿Y cómo ser eficaz? Pues yo no lo sé. A lo mejor contando las cosas con gracejo, a lo mejor, o intentando en clase pues que lo entiendan y que luego lo suelten en casa, yo qué sé. No, es que no lo sé, Tomás, es que es muy difícil. Tenemos todo en contra. Ya te digo que cuando pongo la tele, yo me quedo asombrado. Y es un psicologismo completo todo. Es que todo. Si te lo propones, lo conseguirás. Pero coño, vamos a ver, si uno se propone ganar Roland Garros porque juega al tenis, pero ¿cómo lo va a conseguir? A lo mejor lo consigue, pero otros 200.000 no lo van a conseguir porque lo has conseguido tú. Claro, entonces tú vete y dile a los del Fútbol Club Villaconejos, proponte ganar la Liga en Primera División, al Villaconejos de arriba, hombre, propóntelo si quieres, pero entonces todo es un puro vulgar psicologismo. Ese subjetivismo entró en el 19, precisamente. El 19 es la puerta de entrada de todo el subjetivismo francés a través, por ejemplo, de las novelas decimonónicas románticas, que, por cierto, los espiritistas estos que yo he mencionado también escribían novelas románticas. Es curioso, con mucho amor y todo era maravilloso y por ahí entró. Y en fin, ya está.